A quien le toque. Live. Buenas. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a una segunda edición de A quien le toque, completamente en vivo desde Miami, Florida, que según la hija de Ninosca, después en 15 años, no va a haber Miami, Florida. What? Porque ¿Sí? que se va a hundir. Ah, no, yo no creo en esos ¿En cuánto? En 15 años. Mentira, Muchachos, hagan dinero ya. Mentira. Para que Lleva- como hacer pero para lleva Denver y años. cosas de esas. Estaré yo cumpliendo unos 37. Claro, ya estarías negra más o menos en Ay, unos sí. 63. Ustedes van a ver en ese momento Doral va a ser el nuevo Miami Beach. Y ahí sí, Doral va a ser... Sí, creme de la creme. Van a Vamos, ver. estamos transmitiendo completamente en vivo. Esta es nuestra segunda transmisión en nuestro programa. Estamos fascinados de este nuevo formato porque nos podemos comunicar con ustedes completamente live aquí en los estudios. Y bueno, es súper emocionante porque ustedes nos pueden escribir. Pueden hacerlo a través del chat de YouTube. Seguramente ya lo pueden ver. Ven esa opción allí. Antes, cuando hacíamos el podcast, ustedes estaban viendo el podcast ahí lavando los pisos, secándose el pelo, pintándose las uñas, peleando con el marido, haciéndose el masaje linfático ustedes mismas y haciendo sus La cositas. paloterapia. Exacto, haciendo sus terapias y sus cosas, pero ahora pueden participar, no solamente de la primera hora, que es la tertulia que tenemos nosotros tres, sino también nuestra segunda hora, que hoy nos va a acompañar Marlene Montaner, una gran invitada que tenemos para el día de hoy, y estoy muy emocionado además de tener, porque teníamos tiempo tratando de invitarla y de cuadrar agendas, pero ellos viajan mucho. Ella es la esposa de nuestro queridísimo Ricardo Montaner y además la mamá de la tribu. Creo que se le dice así. Creo que ellos mismos se denominan la tribu. Entonces, imagínate ser la mamá. Son como 15 y cantan como 13. Malo bebé. Que todos cantan. Entonces, coño, disco. Maracaibo 15. Muchas cosas. Tienen muchas ocupaciones. Pero bueno, muchachos, hoy tenemos noticias. Sí. ¿Cómo estás tú, Green? ¿Cómo te va? Saludos. Yo estoy súper bien. Saludos. Negrita, ¿cómo te va? Bien, como... ¿Cómo te sientes? Define sentir. Claro. Me siento muy bien. Lo Me siento digo- muy bien, me siento muy contenta. Lo Me siento digo muy porque- agradecida. Agradecido. La Negra junto a Claudio son los productores de este show que vamos a hacer este fin de semana en Los Ángeles, En Los muchachos. Ángeles. Queríamos Vamos allá decirle, nos vamos el viernes a Los Ángeles a hacer un... yo no sé si tú conoces Los Ángeles. ¿Tú conoces Los Ángeles? ¿Tú conoces Sí, tu país? sí. Seguro tú conoces más que yo. Estoy Puede seguro. ser, puede ser. Estoy seguro. Estoy tratando de hacerlo antes de que me saquen. Ay, Dios. George Harry por algo. Bueno, no por sabemos, amor. no sabemos. Bueno, y corriendo peligro nos vamos para Los Ángeles. Sí, vale. O sea... Qué broma, qué Vamos a vaina. buscar- No, vale, no, vamos a buscar todo va a peligro, estar todo chévere. va a estar bello. Pero- Y la gente está súper contenta de ir al show, nos han inscrito. Nos tuvimos que mudar de teatro porque el otro era muy chiquito, estábamos soldados allá y tuvimos que mudarnos a uno más grande. Todavía quedan entradas, si quieren ir, pues vayan porque no sabemos cuándo vamos a regresar o si nos sacan, como dice ¿Hace George. cuántos años no fuimos a Los Ángeles, Claudio? Como Ustedes 3 años, fue- ¿no? No, hace 5 años. Ah, sí. Sí, La que yo última no- vez que estuvimos en que Los yo no Ángeles pude hicimos un ir. teatro de 500 personas. Y era grande ya, porque en Los Ángeles tampoco hay tanta comunidad. Los Ángeles, obviamente, lo que más hay es mexicano. ay. Es la raza. Pero yo no soy conocido en la raza. Soy conocido en Pero la... serás conocido. Soy conocido más en la raza pura. ¿Por qué no? Los mexicanos, o sea, sí tenemos muchos fans mexicanos y mucha gente querida mexicana, además gente muy admirada y muy querida por nosotros, pero ahí más triunfan los artistas mexicanos, pues, que es como su plaza más fuerte, lo que es el West Coast. Pero nosotros, bueno, hicimos ese show de 500 y ahora estamos haciendo un show de más del doble en un teatro que se llama The Orpheum Theater. Así que nos vemos este fin de semana, muchachos, el sábado 12 en Los Ángeles. Bueno, vamos. Espectacular. Aparte de cómo nos sentimos, tenemos Ahora noticias sí. y esta es la primera hora del show de A Quien Le Toque. Tenemos noticias y es Ya. discutir noticias. No sé si tú leíste las noticias que nos mandaron. ¿Cuál? Yo quiero hacer una pregunta No, antes mentira. de seguir. Ajá. ¿Se escucha bien? Ya. Salió. ¿Sí? Ah, porque decían que no se Porque escucha. todo el mundo estaba escribiendo que se escuchaba mal. Ah, que se escuchaba Que abajo. repitamos desde el principio. Que repitamos Desde el principio, buenas noches. Bueno, como estamos arrancando justamente, Ahora sí mejoró. vamos con la primera información que tenemos. Cientos de personas acuden a la protesta, hablando del West Coast, antigentrificación en Ciudad de México. Esta protesta en Ciudad de México contra la oleada de turismo y el aumento de los precios que volvieron violentas el viernes por la noche, ocasionando daño de más de una decena de comercios y provocando la condena, la condena de autoridades. O sea, es decir, que hay un montón de gente, y esto está pasando no solamente en Ciudad de México, esto está pasando en Barcelona, está pasando en muchas ciudades donde el turismo de alguna manera es muy fuerte.
yo tengo muchas cosas que decir con respecto a esto porque bueno, Ciudad de México, como Barcelona, como Madrid, como Cancún, como tantísimas York, otras, como Miami. Nueva York, son ciudades que viven del turismo. Son ciudades que su ingreso principal es la visita del extranjero. Y obviamente al local le molesta porque ve que todo se pone mucho más caro, ve que todo sube de precio, que hay las zonas que ellos les gusta vivir ya no pueden vivir porque son las zonas inaccesibles, porque ahí es donde llega la gente que tiene mayor recurso económico. Y ahora con el tema de los nómadas digitales, Eso mismo te iba a entonces decir. tú mañana dices, ¿sabes qué? Yo trabajo para Microsoft, pero yo no necesito trabajar en la oficina, me voy a vivir a Río de Janeiro. Río de Ay, qué Janeiro. divertido. A Río de Janeiro, claro que sí. Ahí con el Corcovado. Y tú sintiendo una caperiña, una sensación. A tener una brincadeira dentro. Entonces, ¿qué pasa? Fala portugués, você não fala Nosotros portugués. deberíamos hacer eso, home office. O sea, ir por allá. Claro. John Harry, mira, tienes show hoy en Los Ángeles, que te vaya bien. Claro, y desde Brasil, ¿verdad? De Brasil. O Vas a un México. ratico a la playa, juegas voleibol, unos pases, Y samba. Y samba, una cosa, una caipiriña, vas a hacer una siesta y en la noche está. Claro, y ganas en dólares, pero vives en Ese es el peor. Ese es. Y vives mucho más barato que si vivieras en Nueva lo estoy York, o vivieras en Los pensando. Ángeles, o vivieras en, no sé, en Seattle, por ejemplo. Lo estoy pensando. Pero también el resultado de O eso. en Miami, muchachos, ustedes no saben, Miami está carísimo. Carísimo. Hay mucha Por gente eso. que se ha tenido que ir de esta ciudad, que eran los locales de esta ciudad. Claro. Muchos cubanos, que ustedes saben, muchachos, que los cubanos fueron, con el permiso aquí de mi my partner, los cubanos fueron los que iniciaron esta ciudad. Claro que sí. ¿Quién creó Versailles? ¿Quién la creó? Ajá. Los cubanos. Entonces, se han tenido que salir porque es muy cara. Pero yo creo que la vida hoy en día es que no es factible en muchas ciudades. Por ejemplo, con pandemia yo creo que facilitó y adelantó mucho eso el proceso de que, por ejemplo, en New York se vació porque no era posible ni factible, sobre todo cuando muchos trabajos bajaron en pandemia justamente, que la gente se quedara a pagar renta en New York ganando, no sé, $110,000 al año y entonces para pagar un apartamento que valía $5,000 mensuales. O sea, los números no daban y tenías que vivir con 3 y 4 personas. Que bueno, por una época es chévere, pero en pandemia después cuando ya, o sea, esta gente ya en estas ciudades van progresando en sus vidas, quieren tener hijos, lo que sea. O sea, es como, ¿por qué voy a vivir aquí? Entonces buscan estas opciones. Pero Miami me pareció una opción muy interesante también para comparar con México porque mucha gente no se da cuenta lo mucho que hemos visto gentrification aquí, gentrificación. Por ejemplo, Wynwood. Sí. Ajá. Wynwood no era así antes. No sé si se ¿Cómo acuerdan. era? Wynwood antes era yo tengo una... un año apenas viviendo aquí en Miami. O sea, yo no conozco. Wynwood era el lugar donde estaban como los telares. Little Haiti, Little Puerto Rico. Ahí habían las naves los warehouses donde habían hilos y telas. 100%. Hilos y telas que aquí se confeccionaba mucha ropa y eso se fue a China. Ajá. No sé. Exacto. Eso es otro tema. Ajá. Geopolítico. Pero eso se quedó vacío. Y entonces llegaron estos artistas de Chicago, de Los Ángeles, artistas plásticos, Ajá. que querían, que claro, Chicago y Los Ángeles era incomparable, o sea, para alquilar, para mostrar sus obras plásticas. Y empezaron como que a rentar estos espacios que eran regalados. Claro, lugares que no estaban acondicionados, no tenían aire acondicionado, no tenían, ¿sabes? Suelo, no tenían tal. Y los acondicionaron y empezaron a hacer galerías, que antes era cool porque los sábados, cuando llegué a Miami, hace 14 años, los sábados, el sábado era algo así como el segundo sábado del mes, daban cerveza gratuita en todas las galerías de Wynwood. Entonces tú ibas, ríos de... O sea que cuando te dan regalado, compadre... Se va toda la marginalidad. No, mentira. Se va toda la gente. Vos nunca fuiste a beber cerveza gratis. Todos los sábados. Bueno. Pero claro, por eso te estoy diciendo. Íbamos ahí como procesión. Perdona tu pueblo, señor. De cada galería en cada galería. Y era súper chévere porque era como temas juveniles y no sé qué. Era súper chévere. Pero ahora ya ya. Eso es una cosa elitista de galerías carísimas. Ya todo es carísimo allí. Hicieron después edificios súper tal y ya eso cambió. Sí, yo estuve averiguando, por ejemplo, por qué esto pasa. Porque justamente yo viví 7 años en Washington, D.C., que es una de las ciudades más gentrificadas en toda la nación. Se han ido, quizás se habrán dado cuenta, por ejemplo, si tú sales del lugar más, digamos, gentrificado,
moderno es Northwest. Ahí es donde está la Casa Blanca, ahí es donde está, por ejemplo, los monumentos más importantes, Thomas Jefferson, todos los museos del Smithsonian, todas esas cosas que son turísticas. Entonces, lentamente han ido empujando porque al mismo tiempo es una de las ciudades más afroamericanas en todo Estados Unidos. Creo que en algún momento en los 60, 70 le decían Chocolate Town. De hecho, era un término despectivo que justamente de Virginia decían, no, eso es Chocolate Town porque era una ciudad de afroamericanos. Y entonces hoy en día es impresionante ver, pero ellos sí tienen políticas de vivienda y cosas que son beneficiosas para la gente local. Por ejemplo, como ellos tienen control de renta. O sea, hay sitios donde si tú eres un viejito y has vivido ahí toda la vida y tienes como ciertos requisitos y cumples, no tienes que salir y puedes pagar $100 de renta en un edificio nuevo. O sea, lo vi y he ido a estos lugares. Pero en otros lugares para intentar proteger a la población. Porque claro, si tú vives ahí toda la vida y luego llega... porque después lo que pasa es que llegan developers, llega todo tipo de gente que ve que no, hay un nightlife aquí, ven que es como joven el sitio, entonces empiezan a poner un poco de cosas que luego suben los precios de las rentas y todo el mundo se va. ¿Y para dónde? Sobre todo a mí me encanta DC, me gusta mucho. Es una ciudad bellísima. Siempre dice que quiere vivir allá. Me Yo encanta no lo Washington, veo, DC. no lo veo. No te veo Saludos a viviendo todos allá. mis amigos de Washington, D.C. Discúlpame que te lo diga. Entre ellos, toda la gente del gobierno. Mentira. Es verdad. Entonces, toda la gente del gobierno que no me conoce. es verdad, No, es pero verdad. con el tema de México, quiero añadir algo. Luisito Comunica es un famosísimo youtuber mexicano, pero famosísimo. Lo siguen millones de personas. ¿Viste? Cuando tú eres famoso en México, la cifra de gente que te sigue es potencial, una cosa loca de los millones de seguidores que ellos tienen. Estaba haciendo un reportaje sobre lo que había ocurrido en Polanco, una de estas zonas bonitas de Ciudad de México. Y estaba como criticando lo que había pasado, que la marcha se había desvirtuado y se había convertido en un lugar de violencia, en donde habían atacado negocios, y donde habían quebrado vitrinas. Sí, estoy y se había leyendo aquí. puesto, tuvo que llegar la policía, entonces entraron a café. O sea, la marcha, la protesta se desvirtuó. La protesta, cuando tú vuelves la protesta violenta y sobre todo contra gente que no tiene nada que ver con el tema. Porque, amigos, si usted ve unos americanos sentados allí, una gente que viene de los Estados Unidos, no significa que él es el malo ni es el enemigo. Significa que él puede pagarlo y tú no. Y suena feo y suena horrible decir así, pero tú no puedes agarrarla contra una persona que está tomándose un café. O sea, es como que, mi pecado es simplemente haber nacido. O sea, haber venido acá a visitarte o estar viviendo en tu país de repente un año, porque a lo mejor no se va a quedar toda la vida, pero un año porque tuve la oportunidad de hacerlo y me gustaría aprender a hablar español, y entonces la vas a agarrar conmigo, que no tengo nada que ver con el tema de tu ciudad ni nada que ver con... Y eso pasa igual en Barcelona, que se van con unas pistolas de agua y le echan agua a los turistas, o sea... Y al final del día están creciendo la economía del país, ¿no? Y yo porque lamento prefirieron mucho- ir allí a irse a otro país, entonces ¿qué quieren? Ver los bares vacíos, ver Claro, las es como... cafeterías vacías. y es Y muy luego los lamentable- trabajos se van. Y los trabajos, la gente se va. La gente se para de las mesas como que yo no tengo la culpa de que la renta en tu país haya subido. No tiene nadie la culpa de eso. Los que vivimos aquí en Miami, después de la pandemia, todo subió. Y eso como que tú agarres y entonces te vayas a los edificios de Brickell con un martillo a decir a la gente salte de acá. O sea... Esa gente está pagando. esa No gente están está invadiendo, invadiendo. Nadie tiene la culpa. Esas cosas pasan, simplemente pasan. No en México, no en Barcelona, no en Miami, no en New York. Pasan en el mundo. O sea, la gente se va a vivir todo el mundo a Londres en un momento dado y Londres subió de precio y luego hay zonas que ya no y la gente se va y se mueve. Las oleadas del mundo son así y me parece... lo veo muy feo porque además este chico, Luisito Comunica, estaba haciendo el reportaje y se le acerca a una chica pro-palestina. Bueno, tú sabes, como el modelo, Dios mío. el arquetipo. Entonces le dice, tú que los proteges. Y él le dice, yo no estoy protegiendo a nadie, yo simplemente estoy haciendo un reportaje de lo que está pasando aquí. Tú proteges a esta gente y una de esas, porque tú tienes que proteger el comercio mexicano. Y el tipo agarra y le dice, acerca la cámara, la cartera era bien Bilola. Entonces dice, de todo es una contradicción. Claro. Esta cosa que tenemos en la cabeza de pensar que la izquierda, la derecha, proteccionismo, todas esas cosas que nos meten en la cabeza, a lo mejor los gobiernos les interesa que la gente se pelee. Creo que lo más estúpido que nosotros podemos hacer es que entre nosotros, el ciudadano a pie como usted, que está viendo este programa, porque yo estoy seguro que si usted fuese millonario y estuviera en un barco,
Estuviera viendo a Beyoncé, yo no sé, estuviera viendo otra cosa. Caerse del carro. Exacto, estuviera viendo otra cosa. Pero el ciudadano a pie, pelearse por política, pelearse porque tú tienes una idea y pelearte con un hermano tuyo que de repente tiene un negocio, el día que le partas la ventana, ese día esa persona quiebra y a lo mejor deja ese espacio vacío y nadie más lo puede rentar. O sea, creo que eso no nos trae beneficio a ninguno. Y con eso podemos pasar a la siguiente noticia para no quedarnos pegados acá. Antes de la noticia viene un comercial. Claro, antes de la importantísimo. noticia, porque después viene el señor acá. No, vengo yo. Antes de arrancar con la siguiente noticia, quiero agradecer a nuestros amigos del Toro Insurance, que ellos siempre están con nosotros en todos los proyectos que hacemos y en este, por supuesto, no podía faltar. Nuestros amigos del Toro ofrecen una oportunidad de oro para todas esas personas que tienen ganas de empezar, de emprender, de hacer negocios. Si a usted le gusta el tema de las aseguradoras, el tema de los seguros, el tema de tener su propio negocio, el tema de emprender, yo les recomiendo que haga una franquicia del Toro Insurance. Ellos tienen la manera, el know-how de cómo usted puede arrancar su proyecto y no solamente de cómo arrancarlo, cómo llevarlo de la mano y que ese proyecto sea exitoso. Si usted está aquí en la Florida, no dude en llamarlos a ellos al 786-800-2416 o por supuesto visitar su página web deltoroinsurance.com y seguirlos @deltoroinsurance. ¿Cuántas personas hay conectadas ahorita, Claudio? Quiero saludar a todas las personas que están escribiendo porque están vueltos locos diciendo que es lo están máximo, que muchas gracias, que arriba, que vamos para adelante. Claro que sí. Negrita, lee algunos comentarios. Dice... Yo, Harry, págame... La Que renta no que apagan. está No me has pagando. depositado y me gentrificaron. Dejen de pelearse. Todo espectacular. Marlene es lo máximo. Así mismo, Negra Bella, qué linda, eres lo máximo de este show. ¿Ah? Que al gringo, que increíble como habla español. Sí, es increíble. Este- Nos sorprenden cada día más, muchachos. Y eso que somos su amigo. Anglomer, Socorro, dice, la gentrificación es parte del cambio de las ciudades. De Y la eso vida. es imparable. Pero bueno, vamos a seguir con las otras noticias. Esta es un poquito menos complicada. Que dice, graban a un pingüino nadando en una playa de Río de Janeiro en Brasil. Él también dijo... Se perdió. Él dijo, yo gano aquí, pero Ah, vivo me voy allá. allá. Vivo allá. Lo del frío está muy caro. Está muy caro. Está muy caro. Un Me voy para el- ejemplar de pingüino de Magallanes, especie nativa del Patagonia, fue grabado mientras nadaba en la playa Arpoador en Río de Janeiro. Estos animales migran en busca de alimento y en ocasiones llegan al sur de Brasil por cambios en las corrientes marinas o escasez de presas. Las imágenes captadas por un transeúnte muestran al ave sola y fuera de curso nadando en círculos alrededor de personas en traje de baño en la playa do Aproador de Río durante el fin de semana. Oh, wow. A veces se acaba el agua, la cabeza del agua. Me volví loco. Pero además surfió, dijo... Claro, entró en la nota Pero de... si uno ve eso, yo me asusté, yo pensé que era un tiburón. Estamos en Brasil. En Brasil. A Brasil. Yo quiero ir a Brasil. Nunca he estado. ¿Tú sí has estado, gringo? Quiero ir. ¿Qué pasó ahí? Tenemos que... Cónchale, no. no le han Me dado faltan la- muchos países. Ese es uno. Claro. Sí, Venezuela tampoco lo El conozco presupuesto de habla gringo, ¿qué pasó ahí? tanto. Hay que apartar una partecita. 2026. Claro, lo que pasa es que el gringo tiene... Es mucho crucero. Sí, crucero, es mucha verdad. locurita. crucero. Y fala- Deja de crucear. Fala a ti portugués. no te gustó el crucero, ¿verdad? No, a mí me ¿O gustó sí? crucero. Dos, tres. A mí me gustó crucero, pero la ruta. La ruta. Que no me gustó la compañía. Lo que no me gustó y la comida también. La compañía. La compañía. Ah, no, la compañía, bueno, mi familia. Lo máximo. Uno no puede escoger la familia, muchachos. La familia No, es la vale, familia. pero la familia es no, lo Dios me los máximo. guarde a ¿Qué todos. pasa? Ninguno habla español, solo mi mamá. ¿Qué pasa? Pero hay que hacer un crucero de amigos, nada más. Uy, eso es divertido. Tenemos que hacer un crucero, muchachos. Sin niños. Lo que pasa es que vos siempre En estás ahí en Europa. No, Disney. pero Hay que con, dejar las con, niñas. con las Las abuelas. Las niñas y apagar el celular. Ya estuvo. Apagar el celular. Ajá. Pero bueno, el pingüino. Por eso. Qué pena. Fala Se portugués. perdió. No, se Fala perdió, el portugués. pingüino se ¿Qué perdió. hicieron con el pingüino? ¿Ah? ¿Qué hicieron con el pingüino al final? No sé. No sé. Aquí no me sale. Simplemente dice que nada, que Empanada de pingüino. que sacando ocasionalmente su cabeza fuera del agua. Ah, Así, por eso. así termina, Así así termina la así noticia. cerramos Qué bonito, esta qué bonito. noticia. Así, un chinazo, sacando eventualmente su cabeza fuera del agua. Ah, que no me pegue. Ah, que no lo muevas tanto. Lo que te iba a decir era que ustedes vieron la marcha del pingüino, No. la película. Ay, vos siempre me Ya la va. contáis. Es No. muy La de hace linda. años. Esa vieja. Eso es un documentalista que me encantó esa película.
que sigue por años a una colonia, podríamos decir así, de pingüinos por allá en Alaska, yo no sé en dónde, en el norte el Polo Norte. Y es interesante que la sociedad pingüina, porque uno de los animales es como que siempre es el rey león y cosas, ¿no? Los leones, las cebras y tal, las estampidas, son como animales más salvajes, más potentes, más fuertes y tal, y quién controla la selva, quién no. Pero no nos ponemos a ver como sociedades como los pingüinos, que esta película lo muestra muy bien, que son sociedades donde realmente la democracia funciona. Fíjate tú qué cosa tan profunda, si lo hubiese visto Platón en su momento, fíjate tú, Aristóteles. La democracia funciona. Porque tú sabes que los pingüinos, esa gente arranca a caminar. Esa gente arranca porque siempre está como con una diligencia. El pingüino tiene cara de ¿qué voy a hacer hoy? O sea, esa gente se para y dice, hay que pagar la luz. O sea, siempre está en una diligencia. Como las ardillas. Como Las ardillas siempre están como ¿qué pasó? Voy llegando tarde. Ajá, dejé una cosa que dejé una candela prendida. O sea, dejé una cosa que es un fuego lento. Y se paran y arrancan a caminar. O sea, no es esa gente que dice, ¿qué vamos a hacer hoy? Como el león que se está echado. No sé, que vaya a casa a ella. Ajá. Estos no, estos arrancan a caminar por kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y un momento dado, siempre va uno enfrente, como diciendo, amigos, por aquí. Pero hay un momento dado que ese pierde el sentido, porque claro, cambia la ¿cómo se llama esto? Cambia el paisaje, porque la nieve se mueve, porque todo es blanco, entonces se desorientan. Y cuando se desorientan, hay una otra que dice, ¡ya! Y él es el que va y hace... Y pasa al otro. Pasa al siguiente y nadie dice nada. Nadie dice, nos fuimos a elecciones, ganó Edmundo González con el 70%, reconteo de acta. Nadie dice nada, simplemente lo sigue. Vamos. Y hasta que un momento ese otro también se queda como bien, como que, marico, era por aquí. Pero ¿cómo saben los? Y todos se quedan como, falló. Pero es que ellos deben tener una Falló. cosa de comunicarse. Y viene otro gordito y dice, yo me lo sé, por allá. Y así. Y eventualmente llegan. Y todos llegan. Tienen que irse como unas estepas donde ellos ponen sus huevos y después regresar al agua. Yo digo, Dios mío, ¿para qué? Paran en el agua y hagan todo ahí. Una diligencia. Siempre una diligencia. O sea, pero lo que me gustó es que es una sociedad realmente democrática. Se oye al otro. Tú estás diciendo que si los pueblos bajo regímenes autoritarios siguieran a los patrones de los pingüinos, estaríamos más libres. ¿Qué? Dios mío, qué profundo, gringo. Claro. Qué profundo, Estuviéramos ahorita, gringo. por ejemplo... Un aplauso para el gringo. Claro que Es sí. la cabra. La cabra. Pero estuviéramos ahorita, fíjate tú. El pingüino lo que plantea... Ya un análisis... Llévame para allá. Todo comenzó con el pingüino en Brasil. Estuviéramos ahorita. Realmente, para mí, el gobierno que puede funcionar en un país es como una junta directiva. O sea, como un congreso. Y que el congreso sea el que dirige el país. Porque son muchos los que se tienen que poner de acuerdo para que una decisión se tome y esa decisión va como en la ayuda de muchas personas. O sea, de la representación de muchas personas. Es decir, que esas muchas cabezas que representan a los pingüinos y que son los líderes en su momento, es como el pensamiento de mucha gente que dice, yo lo puedo hacer también, yo lo puedo hacer también. O sea, digamos que no sería esa cosa de un presidente con la primera Suena dama más y europeo. el líder total y nada de esa vaina, que eso no funciona al final y eso es puro ego y pura huevonada y la gente se queda como amando esa figura de Kennedy, qué bello era con Jackie. ¿Sabes? La gente se queda como amando Claro, la figura romántica de Pero la vida. eso es más y luego europeo. Kennedy le daba sabor a Marilyn Monroe. No, Y pero quiero esto ya se denunciarlo convirtió en un esta programa de chisme. Ya esto es un programa de chisme. Me perdí. Dios mío. Chisme viejo de chisme más. viejo. Sería más viejo de más. el sistema europeo. Representative Parliamentary. Yo no- Representative no, Parliament. Yo no quiero caer ahí. No quiero caer en eso. Vamos a seguir. Bueno, Bueno, aquí pura gente mandando saludos muy chéveres, muy lindos todos desde Colombia. Santa Marta, Colombia, manda saludos Yuraima. Juan José dice que quiere que los... José Juan, desde España. Que vivan los pingüinos. Ah, mira, aquí no Jorge y está- Sofía son pareja. No somos pareja. No somos pareja, cada ya uno tiene su estuvo, pareja. Ya basta. Claro. ya estuvo. Dicen a los que están atrás que muchas gracias. Alvarito, que qué lindo. Dice, Que gracias Necesitamos una Al- cámara en Alvarita. dice sí. que no nos distanciemos mucho del micrófono porque parece Es que nos pónganse pierden. de acuerdo. Nos acercamos, nos alejamos. No. Que nos mantengamos que bien. no nos movamos. Muchachos, vamos ahorita que vienen unas rebajas de Amazon.
que vamos a comprar unos Sí, audífonos. y lo íbamos a comprar ayer, pero hoy comienza una rebaja Entonces, que no nos están pagando. Para el próximo martes Tenemos audífonos. tenemos audífonos. Ah, muy bien. Y cada quien va a estar en un lado, en un cuarto. En una cabina. Una cabina. Y ya estuvo. Ahora viene el señor gringo. Ok. Bueno, hablando de política, creo que la transición es muy buena. Súper bien. Bueno, Elon Musk formó un nuevo partido político. Lejos de verdad. abandonar el mundo de la política tras su salida del gobierno de Donald Trump, Elon Musk anunció la creación de su America Party, un partido político con el que busca desafiar al sistema bipartidista que ha dominado la cultura política de Estados Unidos desde hace 170 años aproximadamente. Enfatizó que defenderá posiciones pro segunda enmienda y pro Bitcoin. Dos cosas, bueno, cero que ver con el uno con el otro, pero bueno, ahí está. ¿Qué te parece? A ver, ¿Qué opinas Yo tú? quiero oír de ti porque tú eres americano. tú eres el único Exacto, que puede porque hablar de ese nosotros tema aquí. somos adéscope. Nosotros- Y cuando vino uno más, mira Yo dónde te voy a estamos. decir. Claro, claro. Nosotros somos URDistas y bueno, te voy a decir. esos son unos partidos que no Pero lograron, nada que ver. pero no. Nada que el ver. MAS, ¿te acuerdas de El MAS. El MAS, Con Teodoro URD, Pekov. el MIN. No, Todas y además cosas, eso, America. chistes internos. ese logo no me gusta, parece como de zapato. Se parece. Parece de All Converse. Star. All Star. Ah, también. De Converse, ¿no es cierto? Sí, 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 Parece eso no va. ajá. No tiene plata él para comprar, para, no sé, Buscar contratar una persona que le agenda haga un que le haga logo. un diseño. Que llame a Ricardo Miranda y le haga un logo a Elon Musk. ChatGPT, claro. Ajá, contanos. Bueno, no sé. Yo ¿Sí siento o no que votarías lo que por están- él? No vale. Por Elon Musk o sus candidatos. Bueno, no sé. No sé si quieren saber mi opinión. Tengo opiniones fuertes. No, pero dígala, lo que dígala. pero antes de entrar en mi opinión, Nosotros lo que sea, tenemos lo que sí ningún problema. creo, lo que sí creo es que todos los países donde ha habido eso es un sistema de carteles. Se llama a cartel political system, donde hay dos partidos políticos que dominan el sistema que generalmente controlan y también comparten el poder y la manera de hacer las reglas. Eso pasó en Venezuela y funcionó por mucho tiempo. Ha pasado aquí por casi toda nuestra historia democrática. Ha pasado en Canadá, básicamente también son dos, es como 2.5. En Colombia también por mucho tiempo conservadores, liberales. Y siempre En México, el PAN y el PRI. bueno, y hace poco que, bueno, y justamente hablando de la regla, ahora hay excepciones, justamente ahora con ellos se llaman Morena de AMLO, que lo creó hace poco y luego ganaron dentro de 4 años y ya eran la mayoría en México. Claro, igual que España, que era el PSOE y el PP. Y mira tú lo que pasó. Exacto, exactamente. Pero yo creo que es muy disruptivo. Yo creo que mucha gente sí se siente como que... Chiripero. Yo creo que mucha gente se siente como que no Sí, estamos, pero qué mal. no se sienten representados. Sin embargo, yo creo que el gran problema que veo aquí tiene que ver con historia que mucha gente olvida en Estados Unidos. No sé si ustedes han escuchado de Citizen United versus en the Supreme Court en el 2010. Es un caso muy importante. ¿Por qué? Porque la razón por la cual Elon Musk podría hacer un partido político y por qué él podría también en las elecciones pasadas invertir $300 millones sin ningún pero ni nadie que lo rete, es porque Citizens United es un caso que se decidió en la Corte Suprema 5-4 a favor de que el dinero en la política es libertad de expresión, es la manera de expresarse corporaciones a nivel individual. Entonces, cónchale, a mí me parece súper difícil porque entonces no es en el tiempo la cantidad de votos, sí es cantidad de votos, pero lo que quiero decir es el que más plata tenga es el que va a influenciar más. Y es lo que vimos ahorita también. Una parte, claro, o sea, hay muchos factores en todas las elecciones, pero a mí me parece problemático a largo plazo que solo los que tengan plata, y creo que va a ser un problema hasta en el 2028 en las elecciones, porque creo que ya es un tema que se está subiendo, sobre todo con la nueva ley. No quiero entrar demasiado, pero lo que quiero decir es, esto es más un reto a nivel político, cultural, de dinero versus la opinión pública, digamos. Porque yo creo que se está enterrando un poquito esa opinión pública cuando solo se trata de comprar como que suficientes avisos, anuncios, vainas, political advertisements antes de las elecciones. Es un tema bien complejo, pero todo se trata de dinero al final, porque ¿quién más va a poder hacer eso? Porque los otros que han intentado en este país son Ross Perot en el 2000, o Ross Perot fue 92, perdón, y fue Ralph Nader en el 2000 y nadie lo ha podido hacer porque justamente necesitas demasiado dinero para poder hacerlo. Armar un partido, pues. Sí, porque eso en cada estado requiere demasiada atención, requisitos, inversión.
Entonces, vamos a ver si él lo logra, porque él, de toda la gente en el universo, es alguien que quizás lo podría lograr. ¿Tú te pero- sientes representado a nivel político en este momento? ¿En qué aspecto? ¿Por alguien? No, ¿O no, por un partido. Por un partido. Sí, yo siempre he sido demócrata. Pero te sientes representado. Yo me siento ¿O sientes que representado. Yo algunas creo que cosas te han fallado? yo soy... no, bueno. Como Hablando todo. de fallas. Yo soy, Vamos a para unos ver, yo soy comerciales. demócrata, sin embargo, reconozco grandes errores. Por ejemplo, bueno, ahorita la razón Bill por la Clinton cual... con Mónica Lewinsky. Con Lewinsky, Biden, Obama, hay errores que todos han cometido. Biden con Siria, Obama con Siria, Biden con inflación e inmigración, o sea, terribles. Pero no sé, generalmente a nivel humano, cambio climático, pro-choice para las mujeres, también la manera de balancear presupuesto ya parecería ser algo ya más de los demócratas, o bajar, por ejemplo, o reducir los gastos de daycare, aumentar sueldo mínimo, todas estas cosas son de un partido político. Entonces yo sí me siento identificado por ahí, pero sin embargo yo podría fácilmente votar por Por un republicanos. partido verde, por ejemplo. Depende, yo podría A mí me gustaría el escuchar. partido verde. Yo podría A mí escuchar. me gustaría un partido que cuide el planeta. Claro que yo sí. que verde, yo... No, no Copey. No, Copey yo dije, no, mejor Pero blanco. un partido que cuide el planeta. A mí me gustaría un partido Pero- que le interese también el planeta, que lo vea como algo importante, urgente, que nos cuide las aguas, que nos cuide las montañas, que nos cuide la explotación, que nos cuide el whisky, que nos cuide las Que no juegue algo. Pero ajá, en caso de que él lo pueda montar, que lo logre, porque tiene todo el Bueno. dinero, ¿tú crees que de verdad la gente lo vaya a seguir, que la gente vaya a votar por él? Hay que ver cómo hay demasiados factores. O sea, lo que ¿Tú crees en menciona él? aquí... O sea, él como no, más allá de todo el empresario, todo el no dinero, sé. todo eso, o sea, cuando Tiene- tú lo escuchas hablar está un poco cucú. No, él no es alguien que me atrae a mí, digamos. Sin embargo, sé que es alguien brillante y que, bueno, tiene mucho Que poder se- y que- tiene que mucha se quede visión. Con lo suyo. ¿Cuál va a ser su lema de gobierno? Claro. Bueno. Full cohete. Cohete para todos. Cohete para todos. Mira, Un un saludo, cohete para todos. un saludo a Igor Salazar. Aplausos, que ha mandado saludos a Alvarito, a Ninoska. Igor, un abrazo. Igor. Te queremos. Igor está en el ascensor, esperando que le digamos que entre. Papaí también manda saludos. Está invitando, ¿verdad? nos está invitando a comer a todos el jueves. Ahí dicen que el Partido Verde americano es bastante rojito, entonces no. Entonces no. No, el Partido Entonces Verde no. Americano es bastante rojito, dice Anglomer. Anglomer ha hablado bastante hoy. Entonces no. Lisette Ortega, comenzando el día con la guachafita. Ya es miércoles en China. Ella está en China. Es China, Lisette. ¿Qué pasó ahí? Saludos desde Yantai. Amando demasiado este podcast. No es podcast, es live. Es live. Mira, yo tengo una noticia. Tengo una noticia dice. extra que nos dio nuestra productora. ¿Qué pasó? Es verdad. Es Gringo, que él te no toca. terminó. Bueno, Ah. hablando de... ajá. Hablando de partido político. Hablando de- Partido Va con su político. partido. Para que sepas por quién votar y no te confundas. Claro que sí. Mi verdadera bandera es Háblame Gringo, que bueno, es una academia de idiomas que creé hace 3 años justamente, y nos enfocamos en una manera de aprender realmente tangible, algo que te pueda ayudar. Entonces justamente en Háblame Gringo estamos haciendo 3 clases en vivo a la semana. Tenemos más de 200 lecciones ya pregrabadas con tareas, con un examen de nivelación. Tú puedes empezar desde cero. No sabes ni decir political party, por ejemplo, en inglés. Y igual yo te ayudo con la pronunciación, con frases diarias, con la manera de hablar en el trabajo, que muchas veces no sabemos ni presentarnos. Bueno, todas estas cosas a nivel corporativo, personal, en tu vida cotidiana, te puedo ayudar, y justamente te estoy ayudando desde ya en hablamegringo.com. Ahí estoy viendo un comentario que dice... una persona Dios mío, por A ver, favor. Que ¿cuál es cuando el- Jonathan habla, yo lo interrumpo. ¿Qué pasa ahí? Ah, no, bueno, entonces no hablo. No hablo. No hablo, me agarro que aquí mi llegamos. teléfono. ¿Aló? Hasta que llegamos. Dicen que lo interrumpe, pero no es porque lo está salvando, porque el gringo... No, es que yo hablo mucho, No, ¿verdad, vale. muchachos? ¿Verdad? Pero voy a dar titular para que desarrollemos esta idea. Este video es buenísimo. Yo no sé si Claudio lo tiene por ahí. ¿No lo tienes todavía? El video viral. O la foto. Ah, sí, claro, ok. Hay un video, esto yo lo vi, me lo mandaron mucho para el show Lo del amo. jueves. De una persona que está haciendo una propuesta. Muchachos, es que se ponen ustedes a inventar muchas cosas.
cosa. Muchachos, tengan cuidado. Está proponiéndose a la gente que si quiero pedirte el matrimonio en una cosa, en un carro andando. Muchachos, no pierdan la vida. Carro andando. El video viral de una propuesta de matrimonio que terminó en desastre la quiso realizar en lo alto de una cascada. Para abajo como la dictadura. Mírame esta cosa. Ponme por favor la foto, Claudio. Ahí está la foto. Miren ustedes esta cosa. Hola. Dice, una romántica pedida de mano en la cima de la cascada casi terminó en tragedia cuando el novio rebaló y fue arrastrado por la corriente, cayendo varios metros. Los hechos ocurrieron en la cascada de Brevard Bay Falls, en el parque estatal de Georgia. Eso es en Georgia, aquí en Estados Unidos. Muchachos, no inventen. Déjense de eso. Y el anillo. Tan intenso. O sea, la mujer se quedó... O sea, ¿cómo se llama? Mínimo como un multi. Soltera para siempre. Soltera para siempre. Pero no le pasó nada, no se murió, ¿no? No, quedó loco. ¿Y el quedó anillo? loco. El anillo, adiós. ¿Cómo le pediste matrimonio No. tú a tu esposa? Claro. Quiero saber. En Parrilla Silva. Ahí en el Doral. Ahí estábamos en Parrilla. Claro, estábamos ahí con música, estaba cantando, me acuerdo yo, Karen Martelo, estaba en ese momento de José Luis Rodríguez, estaba ella cantando ese tema de en vallenato, culpable soy yo. No, y él le dijo, te tengo que decir algo que no te lo he dicho antes. Ay, Entre Dios. una cachapa, me estaba zampando una cachapita y una cosita. Ay, Dios y mío. entonces me arrodillé, se me cayó en el queso No, vale, no puede ser. Yo quiero saber cómo ¿Dónde le fue. pediste ¿Tú matrimonio? te imaginas que ahorita te digo, bueno, ahí en Doral, pero en otro restaurante? Ah, bueno, no pasa nada. No, vale, no fue así. En un food No, truck. Que no hay nada de malo ahí, ¿no? Si lo hacen así. Pero no, yo la llevé, yo vi en Washington, como les expliqué ahorita, la llevé a una obra de teatro en el Kennedy Center en Washington, D.C. Alquilé un Rolls Royce. Tú sabes que alquilan esos carros. Que los gringos se la dan. Es Y que aquí la- los gringos se dan una cosa, una... Sí. Había esperado 8 años para verla de nuevo, no la iba a cagar. Y entonces, no. Pero le propusiste matrimonio. No, después de no, 8 fue años sin obra de verla. teatro. Entonces tú no sabes si está gorda, si está flaca. No, Si tiene un diente menos, ¿no es cierto? no, vale. Llegó el carro después y ella como que, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Porque eso sí no era un Uber, ¿me entiendes? Ella como que, ¿qué está pasando? Y no lo esperaba. Y yo dije que íbamos a Washington, D.C. por el housewarming de un Mi amigo. amor, soy chofer. Soy chofer, vente conmigo. Confía en mí. Y entonces la llevé al Lincoln Memorial, que es ahí cerquita, y subimos la escalera. y- ¿Dónde está Lincoln? Ajá, El señor es Lincoln sentado. Ajá. Hay una cosa gigantesca, un señor enorme. Que fue un lugar especial para nosotros porque habíamos pasado muchos momentos ahí. Habíamos como llegado ahí después de una fiesta, una noche. Fue como un momento como... Y un ustedes que lugar- corrían entre las piernas de Lincoln. Ajá, ahí- No. no me ven. Claro, yo estoy en el zapato derecho, cállate. Aquí estoy en una batata. Esto está depravado. Pero, o sea, pero que un momento romántico político es. Ajá, entonces, pero, ajá, eso fue de noche. ¿Ah? De noche. Fue de noche. Fue de noche. Ahí atraca. Y entonces escribí como que un poema, le leí el poema. No, de verdad que me esmeré. ¿Cuál fue el poema? Oh, es muy largo. Era muy largo. Era demasiado cielo largo. Lo leí en cayó este... Pero este era, No, o sea, sí. we the people. así empezó. La constitución americana. We the people. ¿Lo grabaron y todo el cuento no? ¿Ah? Lo grabaron y toda la cosa. Justo yo tenía un... No, en ese momento no se grababa tanto, pero yo tenía un amigo que fue y nos tomó fotos, pero parecía como un malandro. Era comiquísimo porque se encapuchó. ¿Qué tipo de amistad? No, se encapuchó y se escondió. Y no sé por qué, porque no le dije que se escondiera, pero yo creo que él entendió su rol. Como que no, lo voy a estar como al lado y cerquita. Pero entonces estoy buscado. pero entonces él salía corriendo, tomaba la foto con el flash así brillante y se iba corriendo y se fue para allá. ¿Y Como dónde que- te arrodillaste? Ahí mismo en las En la escaleras. escalera. De, Ay, sí. mi amor. Te caes en una escalera y vas a Así caer es, donde así corría es. Forrest Gump. Donde corría Forrest Gump allá en un lago. No había catarata. No había... Porque Forrest Gump se consiguió a Jenny allá en ese lago. Ay, hubiese Y- sido bueno también. Claro. Y que hubieras caído allá de platanazo. Tenemos otra noticia, ¿verdad? Antes de eso voy a leer Super Chat. Ah, ok. Nara dice, me acordé de George Harris al ver Netflix Poop Cruise. Fue un crucero que estuvieron sin agua, baños y comida por 8 días. Me Qué moría de lindo. la risa imaginándome a George Harris ahí. Todo el mundo siempre se imagina a George Harris en los muchachos, peores no, acontecimientos. No me imaginen ahí. Imagínenme bonito. George Harris diciendo, hombre al agua.
Qué desastre. Sabes que yo empecé a ver ese documental, lo empecé a ver en Netflix y no lo continué. Porque la verdad es que eso, a mí nada de esos documentales ni películas, eso de Viven, por ejemplo. Esa película donde algunos uruguayos se estrellaron en Chile. Oh, sí. No. Nada a mí de eso de choques, de barcos. No, porque te queda una cosa en la cabeza Terror. de miedo y no sé qué. No. Entonces yo lo empecé a ver y nada más el comienzo, ¿lo viste? Yo no lo he visto. no vi el documental, pero yo trabajé en Carnival, justamente. Yo trabajé en Carnival Pero como no, a los no. 2 años de ahí. Pero Y era no. un trauma para la compañía. O sea, había una secuela financiera, un hueco. Un hueco ahí. Después, porque fue claro, eso fue. Y ahora yo me imaginé con el documental. Otro que hueco más. Sí, Claro. post pandemia es como mucho. Pero coñazo. ¿por qué pasó eso? O sea, ¿por qué tú lo dejas a esa gente botada en el mar 8 días? Yo no sé los detalles. Yo me imaginé ahorita, yo estaba pensando. Tú como ¿por qué le pasó? representante de Carnival, por favor, háblanos. Y dinos qué fue lo que pasó. Yo imaginé que los generadores como que se apagaron todo y entonces, pero no sé por qué la gente no llegó como al poco tiempo para intentar rescatarlos, ¿no? O sea, no entiendo cuál fue la logística ahí que no funcionó. Pero yo me imagino que, no sé, o sea, habrá pasado algo grave así. ¿Cómo dicen ustedes? En Venezuela el sistema cayó. No, ¿cómo dicen? Tienen una Sí, frase. sí. No llegó la línea, se cayó la No, línea. se cayó el sistema. En el Se banco, cayó en el sistema. banco. Sí, vaina así como que... En se el cayó banco el se sistema. cayó la antes- línea, ¿no? Se cayó el Sí, sistema, se cayó la exacto. línea. Claro, Algo así. no, pero no fue el sistema. El tema del barco, que es lo que te lo ponen en el preview, o sea, cuando comienza el documental, es que ellos estuvieron, está bien que tú te quedes 8 días, bueno, porque mira, se accidentó, lo que sea, vale, es que el agua, el sistema de agua y el aguas negras del barco salió por las rendijas. Entonces empezaron a tener aguas negras dentro del barco. Imagínate tú, qué bonito. Entonces el olor. Qué bonito, qué Entonces, lindo, qué buen- yo qué buen dije, show. ¿para qué voy a ver esto? ¿Para Y qué, no, para qué voy a ver no, esto? no. O sea, tú sabes que cuando tú estás en el barco, yo estaba una sola vez, tú has estado como 17 veces, pero cuando tú te vas a bañar, o por lo menos en el barco, no sé si es que era económico, no sé cómo era la cosa, pero como tú te vas a duchar, el sumidero, o sea, por donde se va el agua de la ducha, hace... O sea, como que succiona el agua, muchachos. Y yo me puse un poquito como pensativo, meditabundo, lleno de muchas preguntas y pocas respuestas. Ajá. Yo dije, ¿qué pasaría si el succionador del agua de la ducha deja de trabajar? Uno empieza a pensar, entonces dije, no, a beber para no pensar. Hay que beber, muchachos, hay que beber. O sea, cuando uno se pone a pensar, un avión, que empiezan las aeromosas como temblorosas, como, no, tranquilo, quédense quietos, y que pierden la voz. No, todo está bien. Tú dices, 2 whisky. Pero usted solo, Pero 2 whisky es para que cuando se me acabe uno arranca con el otro. A mí me impresiona que tú siempre pones como el peor escenario en todas las ocasiones. O sea, estamos en el cine negra, la salida de emergencia. Claro. Estamos en un barco. Bueno, yo no estaba en un barco con George, pero sí en el avión. Cuidado ahí. Ajá. Tienes que saltar a esto por si no se cae esto. En los hoteles, bueno, ni hablar de la peluca. Claro, En los los hoteles uno hoteles- tiene que ver siempre cuál es la salida, porque ajá, el hotel se prende en fuego, porque hay mucha gente inútil. Entonces dejan un cigarro prendido y se quedan dormidos porque estaban, qué sé yo, barracados a la barriga o pensando en las mujeres. Entonces con un cigarro prendido lo dejan ahí puesto, se quema una vaina. Empieza, y tú sabes cómo aquí este país es escandaloso, porque para que en mi país suene una alarma es que se está muriendo el edificio. Es que agarró fuego la montaña. Aquí un señor mayor deja una cocina y hay un humo y esto, y unas luces. Uy, sí. Y entonces salgan por aquí y una gente Uy, con una sí. toalla mojada en la cabeza y bajan todos por las escaleras y es una angustia y una ansiedad. Claro. Sí. Entonces, En México nos pasó eso. En un escenario se prendió fuego. y mira en como ese- los mexicanos tranquilos. Los mexicanos, no, pues estamos checando. Y nosotros dije, ¡corran! Estaba estrenando Hijo Único. Hijo Único. Estaba estrenando un show en Ciudad de México, en el auditorio Blackberry. Yo creo que eso ya no existe más. Debe Blackberry. llamarse ahora iPhone. Pero chiste malo. Hashtag humor. Hashtag humor, hashtag Pero broma. estábamos estrenando un show en Ciudad de México y la torre de luces Ajá. de ese lugar hizo como un cortocircuito y empezó a oler a quemado. Pero yo estaba haciendo mi show y yo estaba tan concentrado en que el show era nuevo y que tenía que hacer mi guión y toda mi vaina y empezó a oler a quemado. Y claro, México siempre es temblor. Tiembla, Claro. tiembla, corre. Claro. Yo siempre tengo como un lema dentro. Tiembla, corre, Joana, corre. Sálvate tú, brinca. La gorda no lo Sálvate supera, brinca, tú. dale.
Dale, o sea, este ¿Con señor quién tampoco cuenta va. uno? ¿Con quién cuenta Entonces uno? yo, si ustedes me ven que yo corro, muchachos, corran, porque... No, primero pregunten, porque Harry es capaz de correr por cualquier cosa. Entonces no, corran igual. Pero él dijo, negra, ¿qué está pasando? No, Y yo dije, "Ya no quemado". huele a quemado. Y la gente, sí. Y cuando volteé, humo. Entonces yo le dije, ¿qué pasó aquí? Las autoridades. Y llegaron unos mexicanos con esas ganas de salvar el país. No, estamos aquí. No, pues estamos checando, pero no pasa nada, Todo- que siga. No, que siga. Está la Guadalupe con nosotros. Hablando de Ahí la show, Guadalupe está. hay un mensaje que dice, este mensaje va para Alvarito. Thank you for the no photo en el pueblo de uno en Atlanta. Solo él lo entenderá. Aún no lo supero. ¿Qué pasó ahí, Alvarito? Ah, ¿se peleó con alguien en Atlanta? No, yo creo que él estuvo con alguien y le dijo, no me tomes foto. Ah. Para que no Aquí sepa mi gente. esto ya es privado, Alvarito. ¿Qué Dale tú, pasó dale ahí? tú, se dale llama, tú. se llama Natalie Harris. Natalie, síguelo en OnlyFans. Se llama Álvaro Grande. No, se llama Al. Al de Síguelo en Big OnlyFans. No vale. OnlyFans. Que se llama Álvaro Grande y después te dirá por qué. Bueno, lo cierto del caso es que tú siempre estás buscando, viendo donde hay peligro. El que pidió matrimonio, él no vio ese peligro. Él no vio que ese río iba para abajo. Él no vio Pero que se ¿cómo iba tú te vas a caer. rodear en una cascada? Cónchale, sí, me parece Ajá. súper O sea, la novia, a la Sentido más la común. novia, me encanta La la novia novia. La novia no le dijo, te ayudo. La novia se quedó. Ay, se fue. Esa fue. es con quien tú te vas a casar, papi. Esa es la que te ¿Pero va a qué salvar querías a que ti. hiciera? ¿Que se aventara con No, él? pero que por lo menos hiciera la mague de. No, porque ella dijo, si brinca yo también caigo. Yo No, digo, pero por lo menos hiciera la mague negra. O sea, a lo mejor te haces la loca, pero por lo menos hace, ay, ya tarde. Pero por lo menos ya haces, ay, como bueno. A ver, yo intenté, ¿sabes? El intento. Porque Y además la estaban- respuesta es no. La respuesta Me es caso no. con inútiles. Y no lo lograste. Pero es que de lado y lado. Ella se va a casar con este aventurero arriesgado de estar pidiéndole matrimonio en una cascada. O sea, Sí. ya sabe cómo va a ser su vida. No va a haber casa, el mortgage van a rehipotecar la casa un montón de veces. O sea, Digital Nomads en México. va a ser Digital va a ser un muchacho que va a llevar esa relación a un precipicio. Y ella nunca lo va a ayudar en nada. Ya ahí te está diciendo cómo va a ser la naturaleza de esa relación, que va a ser ¿Qué es tiempo esto? perdido. Tiempo perdido. Tengan cuidado cuando ustedes se casen o le pidan matrimonio a alguien, que hay ciertas lecturas de la vida. Y ya te dicen cómo va a ser ese matrimonio. Léelo. Andrés está loco. Andrés Cooking. 10 Ah. dolitas para que el gringo bello haga 10 push-ups sobre la mesa. Pero se volvió loco. Andrés Cooking escribiéndonos. Andrés Cooking, te mandamos Eso es muy un abrazo. barato, Andrés. No sea Es muy pichirre. barato. No sea pichirre, Andrés. Por lo menos- Andrés Cooking, lo único que te puede decir es monta un arroz. Monta un arroz y, ¿verdad? Monta un arroz, monta unos granos. Mira, ablandar unas alguien- caraotas. Ahorita para que el gringo- Blog something dice George Harry, ¿puedo pedir compromiso en tu show? No. La respuesta siempre es no. ¿Por qué la gente quiere pedir compromiso, matrimonio en un show de comedia? A ver si la mujer te dice Arranca. no, N-O no, se lee no, Anacaona. ¿Cómo es? Princesa de... ¿Cómo se llama la canción? Anacaona, princesa. No sé. No, Anacaona. O sea, no de los noes. O sea, ¿por qué tú quieres pasar esa vergüenza? Además, arruinar el show, porque todo el mundo va a decir, bueno, nada. No, y luego se te da vuelve la- material. Se vuelve la locura porque después todo el mundo va a querer ir a pedir Claro, matrimonio. si quieres, Y Harry yo también diciendo, quiero, yo sí lo voy a lograr, Mi novia sí me va a decir que sí. No, el matrimonio se pide una cosa especial. Muchachos, paguen una cena, porque quieren ser 2 por 1. Refund. Le compré unas entradas para un show de George Harry, compré 2 entradas, compro 2 cervezas y le pido matrimonio. No seas barato, barato. Eso es una rebaja. O sea, eso buscando... No, invítala para una cena, llévala a comer, llénale el buche de comida, dale una comidita. el buche de comida de Harry. eso Dale, también dale, está un que esa feo. muchacha tenga un golpe menos. Eso o sea, está feo. y después de eso, unos besos, una cosa, un vamos a ver, vamos a caminar en la playa. No, vamos a un show, la resuelves rápido. 2 cervezas, como ella es de poco beber, la rasco rápido. No, yo me la Pero llevo ya en lo una dijo, lancha. Ya lo dijo. Tú lo ¿Qué harías en una lancha. En lancha va a estar... Cuidado. No, Que son una las que me cosa. caigan, las olas. Una cosa bonita. Te vas a caminar en la playa, no sé, una cosa, una cena. Pero quieren la cosa barata, en la economía. No, la llevo a lavar el carro, le lavo el carro, le aspiro por dentro, le sacudo las alfombras y le digo, mira, ya te hice el carro, ¿te quieres casar conmigo? La otra vez yo vi uno... ¿Qué rebaja es esa? La otra vez yo vi una donde
un tiroteo, lo mataron. Y salí corriendo y cuando llega el muerto hace así como, ¿te quieres casar conmigo? Mira, yo lo mato. What? Lo mato. ¿Eso pasó? Lo mato. Sí, te lo juro. No, Eso es, bueno, popular. Ahí tienes. ¿Cómo te pidieron matrimonio a ti? Bien, llegó la invitada. Llegó la invitada. La Ya negra, basta, me acuerdo ya yo, la basta. negra estaba saliendo en Ya ese basta, momento ya basta. de prisión en la Ya primera temporada. Eso se pasa a Patreon. Eso se pasa a Patreon. Estaba Ya. en prisión, estaba en la reja. Patreon. Es más divertido cómo me pidieron divorciarme. Claro. Eso fue divertido. En estos días estábamos hablando de eso. Claro, mejor. Fue más divertido. Ok. Pasemos lo del matrimonio a otra cosa. Claro, fue bonito. Yo no me he casado. No creo que lo haga, no sé. ¿Por qué? Pero no ¿Qué lo pasa sé. ahí? No, bueno, errores. ¿Qué Yo también pasa? fallo. Bueno, sí. Yo también fallo. ¿Qué yo también- pasa ahí? Pero hay que perdonar, hay que sanar. Hay que sanar, hay que saber perder, hay que saber ganar. Hoy estoy coach. Hoy estoy Sí, life life coach. coach, life Hoy coach, estoy life total. coach, muchachos. Hoy estén agarrando datos porque hoy estoy repartiendo datos desde que arrancó el programa. No te vayas de crucero. Ese es No, uno. no te vayas de crucero, menos en Carnival. Ya aquí tenemos un gerente de Carnival. Representante. Ay, No pida matrimonio en alguien cataratas. puso por aquí, pero perdí el nombre, que dijo que tenía mucho miedo que su hijo iba a un crucero y ahora por culpa de ustedes tiene miedo. que vaya. No, Yo no. he ido No. como 7 veces literal y nunca ha pasado nada raro. Bueno, una vez. No, mentira. Da pa' ver. Ninosca ha ido a cruceros, pero de estos de Margarita y cosas así. El Virgen del Valle. No, de Virgen del Valle. Que no, ella iba a uno que era Cubagua, ¿no? Era, me acuerdo yo. ¿Qué No, sé eran yo? como, eran entre cruceros y inmigrantes. Eran como así como mezcladitos. María Eugenia dice, hola muchachos, estoy montando las arepitas con perico y queso escuchándolos. Ah, pero está amaneciendo. por allá. Desde Nirgua, Yaracuy. Ah, de Nirgua, pero- Bueno, es que pero- van a cenar. Claro, una cenita. Pero una cena como tipo desayuno. Está rico. Me Claro encanta. que sí. Eso es como una amiga mía que le dijeron, te invito a cenar con derecho a desayuno. Claro que sí. Eso no lo siempre entendió. se No lo dice. entendió. Eso siempre se dice. Ah, yo sí. No lo entendió y luego entonces la Y mamá le decía, perdió esa oportunidad. óyete a ti misma. Lo que dice. Y se arrepintió. No hay que arrepentirse. Hay que hacerlo. Después, El entonces- catamarán Cochecubagua dice que el que usaba Ninosca. ¿Qué otra conocí. cosita han escrito por ahí? El perrito lo han nombrado bastante a Bruno. Hasta acá. Está acá, está con un hueso, Pero eso está, muchachos, eso es como cuando un niño chiquito que se duerme, que todo el mundo en la casa camina así. Ajá. El niño ya tiene, tú sabes que cuando la gente pare, tú tienes 2 hijos, la gente no le dice, tiene 2 años, tiene 189 meses. Entonces la mamá tiene 2.552 meses, pero deja, y van caminando así por toda la casa porque el niño está dormido. El niño tiene 42 años y no sé. Indirecta. Para que suene como condena. Claro. Bruno. Cuando dicen los meses, después que dicen, para mí después que dicen 10 meses, ya para mí pierde sentido. Cuando dicen, no, tiene 28 meses. Tú empiezas y ¿qué? Ya va. Dividir. Empiezas como, resto 2, saco coseno, divido la tangente, Ajá. me queda más o menos el diptongo. catamarán. O sea, ¿qué coño es eso? ¿Qué es eso de 28 meses? Diga, tiene 2 años y medio, ¿qué es eso? Sí, Y pues, además ya tiene medio 2 dientes aquí y fuma marihuana. Hable las cosas. De que, no, tiene 142 meses, está a punto de graduarse. O sea, ¿qué es eso? Totalmente. Bueno, eso es como Eso. cuando el niño está tranquilo, el bebé que está por ahí, yo Aquí lo está, dejo aquí está. quieto, que no lo... La gente cuando me agarra al perro, que él es muy juguetón y es muy amable, él le gusta la pelota y empiezan a lanzar la pelota. Es como que le metieras perico, marico. Ese bicho empieza, la pelota. Oye, no. Entonces después me lo dejan eléctrico y se van, chao. Y me dejan el perro ahí. Y yo, ahora calmarse. Claro, porque es un perro nervioso. Es un perro Y activo. bueno, gracias a quién. Es un perro activo. Mira, George vamos a Harry hacer, lo puso. vamos a sentar a nuestra invitada de una vez. No, porque nosotros tenemos la mucho que otra hablar noticia. con ella. Sí, yo tengo varias cosas que probar. Claro, Sí, le han dicho muchas cosas. muchas. Le han dedicado cosas muy bonitas. ¿Dónde y ya está está aquí con Marlene? nosotros. Y es una ¿Dónde pena está que esté Marlene? esperándonos ahí viéndonos todas las ridiculeces que nosotros decimos en este podcast. Habla por ti. Mira, habla por ti. Habla por ti. Miren, vamos a Oveja darle negra. la bienvenida Marlene. a una periodista, artista, la mamá de la tribu, la novicia rebelde, todas juntas. Vamos a tener con nosotros a Marlene Montaner. Bravo. Un aplauso para ella. Bienvenida, mi amor. Gracias. Ay,
Se logró. Casi sí. ¿Cómo es? Así, al fin. Al fin. Bronceadita, Marlene. Sí, sí, debe haber una abuela negra por ahí que hace este beneficio. Me pidieron hace muchos años, no me acuerdo, creo que se lo pidió mi papá. Se lo pidió. Le pidió a mi papá. Cásate con ella, por favor. Yo me quiero casar con su Quiero hija. école. Porque eso se usaba más en esa época. Exacto. Y entonces Ay, tú pero te eso es muy enteraste. lindo. Lo que pasa es que el primero le pidió la mano a mi hermano Rodolfo porque él trabajaba con él, era su jefe en la disquera. Entonces le pidió primero permiso a mi hermano y después a mi papá. Ah, y tú te enteraste, tú no sabías. No, yo sabía todo. Ah, ok, pero me pero- hice la... Claro, como, Ay, ay, no qué puedo creerlo. bonito. O sea, Y esa exacto. locura tuya. Exacto. Y mi mamá me dijo, chica, tú sabes que yo creo que a este muchacho tú le gustas. Y yo le dije, coño, ojalá, porque a mí me gusta un montón. Me dijo, estás loca, artista, no. Artista Claro jamás. claro que no, Marlene, artista. ¿Tú sabes la vida que vas a llevar? ¿Quién te dijo así? Mi mamá. Mamá. Wow. Claro. Lo que pasa es que tú no conoces a la familia de Marlene, que la familia Marlene viene de una de las disqueras más importantes del país, de Venezuela. Tú conoces a nuestro gringo, nuestro gringo venezolano. Pero la familia Marlene son uno de los buenos, de los dueños del imperio más importante de la música en Venezuela, que era Sonorotben. Sí, mismo. Así Qué manera de... mismo. Claro. claro. Yo conozco a Marlene de chiquito, de niño. Yo tengo que decir esta parte aquí. Sí. Claro, porque Marlene y su hermana hacían, y toda la disquera, ellos tenían intercambio con Óptica Caroni. Y que Óptica Caroni, mi mamá trabajó toda la vida en Óptica Caroni. Entonces yo crecí en Óptica Caroni. Que Óptica Caroni era una óptica Me habías dicho. que tenía una red, pues, o sea, tenían como muchas, ¿cómo se llama? Tiendas. Y en el centro comercial Concresa, donde quedaba Sonorotben, en no sé qué piso, Sonorotben quedaba arriba y la óptica quedaba Claro, como... en el PP quedaba la óptica. Y entonces ¿Cómo no? todos ellos pasaban, porque además había como un intercambio, había no sé qué era, que pasaban todos los artistas. Entonces ahí iba Ricardo Montaner, su esposo, y luego iba Melissa, iban todos los de la Pero disquera. primero iba mi mamá. O sea, mi mamá conocía a tu mamá porque mi mamá se la mantenía en Óptica Carolina. Ah, haciéndose. Claro, yo eso sí no me acuerdo. Claro. Pero yo me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti con hippie, en bata, Ah, sí. en pulsera. Charlie, por favor. ¿La veías? Jovencita, me acuerdo de ella, claro. Jovencita, soltera, pues, ella y su hermana. Y entonces venían allá, Irene, no sé qué, te vengo a buscar los lentes, no sé cuánto. Y la hermana de ella además hizo durante muchos años en Venezuela una sección en Venevisión muy importante que decía la del buen ciudadano. ¿Cómo se llamaba? Ya va, ¿cómo decía la sección? Qué Decía, fácil es ser un buen ciudadano. Qué fácil es ser un buen ciudadano. Entonces era un micro en donde te decían cruza por el rayado, bota la basura en la cesta, cosas para llevar el indigenismo a un mejor lugar. pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta, muchachos? Cosa que yo no puedo Y decir. además ella es una tipa que tiene una voz así ronca, tú sabes, potente, una voz que no la vas a olvidar fácilmente, su hermana. Y entonces, claro, y después entonces Marlene se casa con Ricardo y bueno, es esta familia, y además de FM Center también. También. Entonces es como todo junto. FM Center es un gran circuito radial en Venezuela, que tiene una de las radios más importantes de Venezuela, se llama La Romántica. Exactamente. Me sé toda la historia ya. Bravo, pero sí. Claro que sí. Wow, muy bien Eso es la historia tarea. contemporánea de Venezuela. Una gran de, los introducción, medios, George Harry. de los medios, sobre todo, mira, la disquera Sonorotben hizo, para mí, hizo uno de los trabajos más hermosos en un país, que es crear la cultura que nos acompañó durante décadas. Es cierto. En un país completo. Y yo te digo que parte de un continente. Porque Karina, Montaner, todos los, Guillermo Dávila, Melissa, Kia, todos los que Fantástico. hicieron en esa época, fue un documento auditivo para generaciones que hoy todavía la gente sigue escuchando a Kiara y hoy todavía Karina sigue vigente y sigue cantando. Bueno, Ricardo ni habló de la peluca porque Ricardo además trascendió afuera del país, que eso es lo más lindo de un artista cuando Sí, claro. cruza las fronteras de su Fantástico. país. Pero eso... Pero la camada fue inmensa. Enorme, Inmensa, sí. enorme. Y me quedo corto porque sé que estoy dejando muchos artistas por fuera. Estoy hablando de los que recuerdo en este momento. Pero eso es una bellísima obra porque eso ayudó al país que nosotros tuviéramos artistas grandes, que tuviéramos artistas potentes. Totalmente. Artistas pop.
que nos gustaba esa cosa de el que está pegado, el que está de moda, el que se Pero escucha. además, cuando empezó Sonorrodven, empezó que no existía en los Estados Unidos, pero no en Venezuela. ¿Te acuerdas que salía en televisión Momentos, por ejemplo? Y era un compilado de música y había cuñas en televisión, que eso no existía. Y a partir de ahí empezó a promocionarse la música de una manera diferente en Venezuela, que era como muy tímido. Y a partir de Rodven, y luego, bueno, evidentemente después estaba Sonográfica también. Sí, la y tal. competencia, pues. Pero, exacto, pero hicieron un trabajo. Un trabajo maravilloso, porque crearon la plataforma para que todos esos artistas pudieran grabar. Totalmente. Y entonces luego en el otro lado era Giordano Franco, claro. Exacto, todo. Y entonces crearon competencia, que es sano también, porque es como quién tiene el mejor artista, quién saca más discos, quién graba más. Y eso hizo que el país, que era un país que más bien influenciado por la música extranjera. Empezó a exportar artistas, claro. Y entonces en Dominicana, en Puerto Rico, en todo el Caribe, Colombia. Ayudó un montón las novelas. ¿Te acuerdas que las novelas también tenían los temas de estos artistas? Y empezó a salir para todas partes. Y eso ayudó muchísimo a los artistas a... ¿Y tú nunca quisiste cantar? No, ya hay suficiente. La ¿no? zona. La zona. Viene. Pero era directora de videos. Sí, eso sí. Claro. Es que toca en casa. Ricardo canta, yo hago el videíto, Los videos. saca el otro, hago el video yo, tomo la foto. ¿Sabes? No, pero tú has hecho muchos videoclips. Muchos. Muchos, pero no solo a él, a montones de Sí, artistas. muchos, pero ya no. Ya no Ahora hace, solo- pero yo me sí. acuerdo de la época de Venezuela. Sí, lo que pasa es que Llevabas a muchos artistas. Sí, muchos. Pero me la dije. Mejor artista. Qué honesta. Claro, no, está bien, está bien. Eso también es válido Sí, decirlo. sí. Es que... Es un trabajón. No, primero es que además date cuenta que tener en casa un viaje de artistas, para salir a trabajar con otro viaje de artistas es difícil porque... Cuesta arriba, sí. Sí, cómo no. Yo llegó un día, en un momento determinado, hice un video con un artista en la Argentina. Yo me fui a la Argentina y se quedó mi familia en Venezuela. Y esta tipa era complicada, era una tipa supremamente difícil. Y estando en Buenos Aires, yo dije, este es el último video que yo hago para un artista que no sea mi familia, porque yo esta vaina no me la calo más. Y ese fue el último que hice, y los demás que he hecho, pues son de nosotros, pues nada más. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Que dije, chao pescado. Ajá. 20 años. Oh, wow. 20 años. Pero después he hecho algunitos que me pidieron y Ok. que pude, o sea, como decir, bueno, esto cuando sabía que los artistas no eran insoportables, entonces los hacía. Ok. Claro, porque es mucho ego junto, ¿no? Sí. Sí, Es sí. la pelea con el ego Es también. ¿no? difícil, claro, es difícil. Porque eso debe ser bien cuesta arriba. No me veo bien, no me gusta la luz. No quieren jugar porque quieren siempre verse bonitos y no entrar de repente en el personaje o en el drama del video. Y lo que pasa es que cuando te acostumbras a vivir, porque en la casa evidentemente hay una cantidad de ellos, ¿no? Como te decía, pero la diferencia es que en la casa uno se voltea y le dice, cállate la jeta. Que al Ajá. otro artista no le puede decir, cállate la jeta. Y claro, el otro artista tiene que tener a alguien que le meta el templón. Y si no hay nadie que le meta el templón, entonces se complica. Pero también hay artistas fantásticos con los que trabajé, maravillosos. Lo que pasa es que los que son maluquitos son muy maluquitos. Y ya yo después de muchísimos videos, ya llegó un momento que yo dije, ¿sabes qué? Sí, yo estoy de puta madre en mi casa. Claro, está No, tranquila. yo estoy claro. feliz. No, yo le hago a Montaner, le hago a mis hijos, me va a Luna, Increíble. cambio, vaina y chao. Sufi con Yo eso. escuché en una entrevista, tú dijiste, mi propósito es apagar incendios. Dijiste en o fue más bien un podcast, creo que te acercas hiciste. el micrófono un poquito. Que nos dicen que se oye bajito. Y me pareció... Se oye bajito. Lo Porque que yo pasa soy es que una ella tipa tiene que como susurra. Claro que sí. demasiada paz y nosotros somos Yo- unos salvajes Sí. que gritamos. Estoy haciendo. Y entonces como esto para como, que ustedes crean. Y justamente por eso me llamó la atención, porque yo te quería preguntar, ¿siempre has tenido esa paz? Porque ese propósito es que tú traes paz a la situación, lo que estás hablando, poder lidiar con gente de esa manera y de tan alta carrera, digamos. En inglés se dice to have finesse with people, ¿no? Entonces, ¿siempre has tenido esa paz? No. Aprendida, Me es encanta, aprendida. La verdad es que me encanta que piensen que tengo paz y la he trabajado, evidentemente, y creo que tengo mucho más que antes, pero justamente dejé de trabajar porque eso me la robaba. Entonces, claro. todo lo que me robe la paz, pues no merece la pena. ¿Y qué te da paz? Me da paz tener mi tiempo con Dios, por ejemplo, en la mañana, el tiempo que me separo yo y que estoy sola, eso me da paz estar con mi familia, estar en silencio, necesito
retirarme, aunque somos muchos, entonces claro, hay momentos en donde estamos todos y yo me tengo que ir un ratico y otra vez regreso. Ese tiempo es importante, ¿no? Es importante. Porque es que además, aparte de paz con Z, yo soy paz con S. Eso significa persona altamente sensible. Ok. Entonces es una condición. Entonces, claro, entonces ser paz, que es una maravilla, para mí lo ha sido. Yo descubrí que soy paz hace muy poquito. ¿Qué es eso? Tú naces con Una eso. condición. Sí, y es como que tu sistema nervioso está en hongo. O sea, está más desarrollado. Entonces te afecta mucho más todo. Eso es muy bueno y es también muy malo. Claro. Si no lo sabes trabajar, es muy malo. A mí me funcionó fantástico y me ayudó mucho para mi vida, porque trabajando en lo que yo trabajaba, ser sensible, bueno, es una gran cosa. Claro. Pero muchas veces los niñitos que son paz y que los padres no lo saben, tienen una vida fatal porque... Los vuelven locos. Porque lloran, porque todo les afecta un montón, porque uno dice, verga, esta drama queen, ¿qué? O sea, y no es drama queen, es que... ¿Qué le afecta? Es que le afecta de verdad. Entonces, cuando eres paz, necesitas tener tus tiempos de cotejarte. Alanis Morissette, por ejemplo, el otro día vi un documental, ella es paz. Y entonces, claro, cuando ella llega, tiene giras, vaina, y ella necesita estar en su casa una semana, o sea, como bajando todo eso y pudiéndose organizar de nuevo para salir otra vez al ruedo. ¿Y cómo descubriste que eras paz? De una forma súper curiosa. Mi psicóloga, estábamos hablando por otra cosa y me imagino que ella, agarrando de aquí y de allá, me dijo en un momento, a ti te gusta muchísimo el crunchy, comer crunchy, y es algo que me fascina. Todo lo que es crunchy me gusta. Yo, vamos a hacer una vaina de esta, test de 40 preguntas, a ver si tengo la impresión de que tú puedes ser paz. Y lo hice, y de las 40, las 40. O sea, no era las 40 que era principales. Medio de las 40 principales. No era medio paz, no. Wow. Tenía todos los numeritos. Y lo del crunchy no es porque esté realmente documentado, pero el otro día yo le preguntaba, ¿pero por qué lo de crunchy? Y es porque aparentemente uno necesita como esas cosas como que, como masticar fuerte y sentir como que estás masticando muy duro, y el crunchy te ayuda en eso. No lo sé, pero te digo que Hay es una fantástico. relación allí. Sí, parece que el crunchy, al masticar duro, bájate como que, yo calculo que es lo mismo, sucede un pelito esto del aplacar y necesitas como descargar ahí. Pero al final a mí me ha encantado ser paz. Pero lo chévere de saberlo es que le puedes poner nombre a una cantidad de cosas. Entonces de pronto dices, mierda, con razón, esta vaina cuando Por eso me pegó investigar, esto, por eso tuve este problema cuando estaba jovencita, o en la juventud, en la adolescencia. Claro. Y si pienso de pronto, mi infancia fue fantástica, porque tenía un grupo de amigas chéverísima, pero si me hubiera tocado una gente maluca alrededor, me hubieran hecho la vida de cuadritos, probablemente. Pero todas las que yo tenía alrededor, yo creo que todas esas coñas son paz también. Claro, todas locas. Sí, todas locas. Pero por favor. Todas. Claro, todas Sí, locas son amigas de ella. Sí, creo que sí. Pero, y ser ¿cómo se llama? La cabeza de una tribu como esa. Que bueno, eres la mamá de todo ese gentío. Sí. De los que Son son, seis. de los que no son tuyos, de los que son. Porque además Ricardo 5 viene varones, con una niña. otros. El Macombo tenía 2. Que son también como tuyos, ¿no? Son míos. Claro. Entonces, ¿Cómo no? Claro, entonces reunir a ese gentío para una mesa, para levantarlos para el colegio, para Nosotros nos estamos yendo el sábado de viaje. Nos vamos 27. Oh, Dios. Entonces, claro. porque son sus esposas, sus niñitos. Claro. Entonces, Cari me está ayudando a hacer las reservas. Cada vez que llamo a hacer una reserva y ella dice, son 27, por supuesto, le dicen, claro que no. No aplica. no se puede. Y le tienes que Claro. decir, pero todos somos paz. Exacto. Por favor, acéptenlo. Exacto. ¿Hay alguno de ellos que también tenga esa condición? Sí, Ricky es paz. Mi Ok. hijo Ricky es paz. Y una de mis nueras es paz. Y una de mis nietas es paz también. ¿Tú le Se le nota. haces el test? Por el Pero crunch. se nota, ¿sabes? Se nota Por uno. el crunch. No, bueno, pero Ella se le le... dice, tengo 2 chocolates. ¿Quieres con crunch o sin crunch? Ese carajito es paz. Loca para acá. Para allá. Exacto. Pero Ustedes la habían llamado loca 3 veces. ¿sabes? Dios mío. Está bien. Está bien, Estoy está bien. acostumbrada a eso.
sí sabes que se nota, o sea que... Sí se nota. Sí, se nota, pero... De nosotros pero más o chévere, menos, sí. ¿cuál tú crees que sea Claro, los tres son paz. paz? Vámonos. No, yo no soy paz, pero Tú ni sabes a, que ni yo a no palo, creo- porque no yo creo- crunchy no. No, No, yo como no hay puedo. alguien en la vida que no le porque puede ella le gustar. molesta A la mí gente que molesta hace el ruido con la ruido, comida. pero es que no puedo. Yo tengo que poner música para poder comer porque no me puedo escuchar. Wow. Y peleo Coño, con pero todos tú ellos. debes Eso- ser paz por otro lado, mamita, Claro. porque No eso... sé, esa- yo más esa- bien Eso una es guerra. alta sensibilidad. Yo más bien voy con guerra. Claro. Pero me desespera y es algo que yo no puedo controlar. O sea, ellos están comiendo y cuando hacen... Yo siento como, Dios mío, dame un poder. Claro. Y eso ha sido siempre así. Toda la vida. Toda la vida. Wow. Yo no puedo escuchar Después a que la nadie. desalojaron de su casa. Poder del ave. Después Mira, quedé y loca. cuando tienes los oídos tapados, debes ser la mujer más infeliz del mundo. Horrible. Claro, porque cuando viste que... Estás todo interno. Horrible. Horrendo. Pero me da fiebre, me desmayo. O sea, está mal. Yo creo que sí soy paz, pero además tengo un tema ahí. El descubrimiento Claro. del podcast. Terapia. Del ¿Tienes podcast. terapeuta? Terapia, Te dos, puedo- tres- Te puedo recomendar una muy buena. No, Dos, 3 años. 2, 3 años No, de no, terapia, no, más no. o menos. Unos 15 años de terapia, como los argentinos. Sí. Exacto. Claro, No, eso es para siempre. Claro, para eso es siempre. para Eso está siempre. chévere también. Ellos se revisan siempre. Cualquier cosa se revisa. Sí. Mira, hoy tuve una discusión en el trabajo. ¿Qué Vámonos, te parece? vámonos, exacto, Entonces sí. la psicóloga, no, viste, yo siento que ya está cerrada. Siempre errada. Y entonces, no, pero viste que la vez pasada me dijiste que estaba en lo correcto. No, pero ahora siento que sí está cerrada, de verdad. Entonces, claro, cualquier cosa que pase en tu vida la discutes. Sí, la discutes constantemente. sí. Yo siento, esa revisión no a veces hace daño también. Yo digo, tanta revisión no... Tú sabes que mi papá decía que uno no tenía que buscar tanto, porque cuando uno busca... ¿cuál es Encuentra. la ¿Buscar buscadera? qué? ¿Cuál El es que la busca, encuentra. buscadera? Ayuda. Ok. No, no ayuda, sino, por ejemplo, la gente que va para el médico por todo. Ah. Mi papá decía, claro. No, coño, esa vaina se le pasa a uno. O sea, no Claro. puede ser que Viva uno para por todo, hoy, vámonos. porque... No, porque vas a conseguir. O sea, es cuando busca y jalas de una Encuentra. piolita, hay algo y ahí te va a desencadenar en 500 vainas Bueno. más. Entonces, chill. Calmado. Chill. El poder de la mente, ¿no? Oh, sí. Yo creo que si le metes demasiado mente a algo es que también... ¿Sabes que lo a veces creo? pasa o no pasa, sí, exacto. Lo creo. Totalmente. Ayer vi un podcast que me recomendó una amiga de un tipo, yo no sé si ustedes lo han oído, que se llama Emilio Duró. Eso es... eso es una ¿Español? sí. Eso es una joya. Te digo una vaina, que te voy a pasar ese link para que se los pases porque de verdad es una joya. El tipo habla es en BBVA, bueno, tiene 500 vainas en YouTube, pero específicamente yo vi el de BBVA. Y el tipo habla 1 hora y es como que quieres poner pausa y anotar y anotar y anotar. Y una de las cosas que habla es sobre eso. La buscadera. Sobre la mente, sobre el poder de la mente. No, yo Bueno, digo la buscadera. Sí, bueno, la buscadera Enrique en la Corbera, mente. tú lo has escuchado, Enrique Corbera, creo que también es español. Él tiene un diccionario de dolores del cuerpo, y es decir, con qué emoción está... Es súper interesante. sí. Tengo una amiga, por ejemplo, que estudió eso, que también... eso es como un rango o un área de la psicología con ¿cómo se llama? Medicina. Como para entender el cuerpo. Porque, por ejemplo, ella dice, ¿por qué te pasa a veces un dolor dicen por caminar? O porque, bueno, estaba corriendo, trotando y luego me duele es la rodilla izquierda. Que es tu padre. Entonces, ¿por es la qué? izquierda, sí. O sea, ellos dicen como que, por el lado izquierdo puede significar una cosa y la derecha Claro. otra cosa. Con la izquierda jamás. Jamás. Esa es la que se puede hacer de una vez. Tú sabes que si yo creo, viste que muchas veces te dicen, bueno, que me duele la garganta. Entonces te dicen, Tienes ¿qué es algo lo que que no decir. quieres? Exacto, ¿qué es lo que no quieres decir? O qué es lo que estás tragándote que no estás diciendo. Claro que cuando le das mucha cabeza a eso también llega un momento que cuando te duele la garganta y te dicen, ¿y qué es lo que no quieres decir? Tú dices, ay, cállate la jeta, que me duele la garganta y ya. Y ya. O sea, Claro. ya. Pero yo sí creo, perdón, que cuando uno se calla cosas o cuando uno está pasando por procesos, el Sí, cuerpo claro. Habla. saca de alguna forma lo que sea. Bueno, de Porque hecho, cuando el estabas cuerpo- hablando ahorita del matrimonio, del divorcio, cuando yo me estaba divorciando me enfermé. Y yo sabía que me enfermé porque estaba deprimida. Y cuando yo fui al doctor, él me dijo, tú estás súper sana. Esto es solamente el cuerpo hablando. Eso es así. Wow. Eso El es cuerpo así. te dijo, usted tiene que hacer algo. Entonces comencé a bailar. Claro. Y desde que comencé a bailar, entonces me dio la rodilla. No, mentira, no. Comencé a bailar, o sea, buscar algo que me hiciera feliz y que no me hiciera Drenar. pensar en tanto. Total. Entonces, y agradecer también. O sea, yo todos los días digo, te agradezco, no me vuelvas, no, mentira. No me Te vuelvas a agradezco tocar. que- te agradezco que no vuelvas por a favor, ver. no me vuelvas a tocar. El tema del agradecimiento, que también es uno de los temas que queremos tocar contigo, que es maravilloso,
es muy importante porque uno se levanta todos los días y eso yo lo he aprendido después de todas las cosas que hemos pasado o que he pasado, a despertarme todos los días y decir gracias. Gracias porque estoy sana, es lo primero que yo agradezco. Gracias porque estoy viva, porque oigo, porque camino, porque trabajo con mis amigos, porque mi familia está bien, porque mi mamá está sana, pues está viva. Y tantas cosas maravillosas que uno tiene en la vida Sí. que a veces uno no las sabe y no las agradecemos. Y yo creo que mientras uno más agradece, más bendiciones vienen. Y tú eres maravillosa para explicarnos todo eso. De hecho, tienes un libro que se llama Dar las gracias. Dar las gracias. que se llama... Dar las gracias. Dar gracias. Nada más Así y es. nada menos. Sí. Y tú lo pones además en tus Todo- redes todos los sociales. días. Sí, todos los compartes días. mucho eso en las redes Todos sociales. los días, todos y los eso está días. lindo porque eso además le despierta al otro. Creo que cuando tú das el ejemplo de esa manera, y como ahora todo el mundo está pegado a las redes sociales, le das el ejemplo y le despiertas al otro esas ganas de, oye, mira, si ella puede agradecer simplemente que se le blanqueó una camisa que ella quería tener blanca. Total. Oye, qué chévere poder agradecer simplemente que dobleé una camisa y me quedó bonita. Pero tú sabes que sí, porque la gente cree que los agradecimientos es Es de porque cosas se sanó inmensas, fulano, ¿no? sí. Exacto. No, uno tiene que agradecer desde todo. Todo. Entonces, claro, yo pongo eso primero porque es un ejercicio para mí y lo hago todos los días y te digo que para mí es importantísimo. Yo me levanto y digo, se me olvidó porque ya yo lo anoté, yo lo hago primero en papel y después lo escribo. Y si se me pasa, porque yo he conseguido a lo largo del camino mucha gente que se me ha acercado para decirme que agradecen porque ven la listica en la mañana. Entonces me siento como con el compromiso de poner la lista para que la gente de verdad y además tengas como un referente de qué es lo que, por lo cual puedes, por qué cosas puedes agradecer. Pero cuanto más agradeces, más motivos para agradecer consigues. Ujú. Entonces esas boberías como lo de la blanqueada, que puede parecer una Una pendejada. tontería, pero no lo es. Hay no lo gente es. no, porque a lo mejor amas Claro, esa camisa. Exactamente, y se te quitó la mancha amarilla, coño, qué tan bueno. Y que a veces yo siento que es bonito lo que dices y lo que haces, porque vivimos mucho en la cultura de la queja. Claro. Estamos cada día más mal acostumbrándonos y sobre todo viviendo en el primer mundo, porque la gente que vive en otros mundos que también existen en el planeta Tierra agradecen que simplemente llegó el agua. Sí. O agradecen que llegó la luz, o agradecen que consiguieron la medicina para su mamá, para que le bajara la tensión, Total. o agradecen que consiguieron el champú que le gustaba. Entonces ya nada más con el hecho de, coño, fui a la farmacia y el champú que me gusta estaba, imagínate tú, y compré dos, porque tenía para comprar dos. Entonces esas cosas como que uno en primer mundo las va perdiendo, porque siempre está el champú que te gusta, porque llegas y prendes la luz y hay luz, porque el aire acondicionado está fresquito, porque siempre hay señal en el celular y ese tipo de cosas que nos van mal acostumbrando a que vives en una vida de rey. Pero como vivimos en una vida de rey, entonces también vivimos en una cultura de queja de, ay, no tengo plata para comprarme no sé qué, porque que quiero los zapatos tal, porque me gustaría irme de vacaciones, pero entonces no me alcanza para irme a las Maldivas, y no sé. Entonces, claro, tú dices, espérate, ¿qué Maldivas? ¿De qué me estás hablando? Si tienes luz, si estás sano, si hoy te reíste en la mañana un montón cuando te levantaste porque te echaron un chiste o viste un TikTok y casi te meas en la cama antes de pararte, nada más riéndote de una tontería, pero puedes reírte. Hay gente que no puede reírse de un dolor. Total. Se ríen y dicen, ay, no, porque si me río me Sí, duele más. sí. ¿Sabes? Todas esas cosas que nos conectan más al agradecimiento y de decir, oye, la vida vale la pena. Y en vez de decir, coño, la vida no es justa conmigo. Coño, pero si tienes todo esto, ¿cómo no va a ser justa contigo? Si te regala todos los días miles de cosas, como dice la negra, tienes a tu mamá viva, tienes a tu familia, tienes a tus seres amados al lado tuyo, y como que a veces lo damos como por sentado, pues. Ellos tienen que estar ahí. Bueno, pero pudieran no estar. Claro. Como de repente hay gente que está sentadita en su casa tranquilo y ve por la noticia se cayó un avión, ahí va su familia. Ay, Dios mío. Pero eso Pero ha pasado un montón. pasa. Oh, sí. O sea, el muchacho de la India que se paró del avión fue el único sobreviviente y dijo, y mi hermano, no quedaba nada, no quedaban ni los asientos ni el motor, quedó él y nadie sabía, tú estás vivo, o sea, te dábamos por muerto. Terrible. Y se le desapareció el hermano. Y ahorita en Texas, por ejemplo, lo que acaba de pasar, horrible con los niñitos, con los campamentos, o sea, una cosa terrible. Entonces, imagínate tú esas familias que ganas de nada van a tener. Entonces, claro, es lindo el agradecimiento pequeñito. Eso es lo que más me gusta de la lista que hace. Y hacerlo diariamente te va conectando y
tú misma te sorprendes de las cosas que agradeces y no es como forzado, bueno, y ahora... Claro, por déjame este vaso de buscar. agua, déjame ver. No, porque realmente te vas acostumbrando y todo lo ves como un regalo de Dios. O sea, todo lo ves como un regalo de Qué Dios, lindo. que en realidad es lo que es. Pero es lo que pasa, que uno se va como anestesiando y dejas de ver las grandes cosas. Es muy fácil verlas, pero las chiquiticas, que es la cotidianidad, es muy difícil, no lo vemos. Y yo, por ejemplo, me levanto en la mañana y yo volteo y está Montaner ahí y yo digo, es una Gracias a fortuna Dios no tan se fue. recha. Gracias a Dios no se fue. A pesar de esta jeva aquí, no. Es una fortuna muy grande porque tú dices, o sea, estoy grande con un tipo que amo profundamente al lado, que además es chévere, que me cago de risa todo el día con Qué él. lindo. O sea, y está al lado mío. Podía haberse ido, o podía no haberlo conseguido, o podía estar sola, o podía... Lo ibas a conseguir O siempre. sea, que no necesariamente, no necesariamente, porque hay mucha gente, oye, que le fascinaría tener una persona al lado y que no la tiene. Entonces, en el momento que la tienes, uno dice, No la- ay, porque qué fastidio este tipo, Cerrada. porque... No. Y qué fastidio tú también. O sea, hay millones de vainas tuyas que deben ser fastidiosísimas. Alguien pregunta, Carlos Anderson, ¿se agradece al iniciar el día o al finalizar? Las dos. Las dos veces. Las dos. Y además pasas durante el día, todo el día agradeciendo cosas, porque en la mañanita hay unas cosas para agradecer, pero de pronto llegaste a algún lugar y hay un puesto y tú dices, bestia, Qué maravilla. qué Dios me ama. conseguí". Sí, Dios me Dios ama. me ama. Yo siempre lo digo, Dios me ama, Sí. Dios me ama, Dios me ama con locura. Pero tú a no veces sientes que... dice, Dios no tanto. No, Dios me ama. Yo, Dios no tanto. yo lo que digo o es sea, que él me quiere, pero favorita sí, como favorita no soy. Dios me ama con locura. No, sí, él conmigo tiene una pepera, no sabes, o sea. Claro, una Está gana vuelto loca. loco contigo. Sí. Sí, no, y eso es que es bonito de reconocerlo. Yo sí lo hay creo, gente, sí. hay gente que, o sea, cuando uno ve por ejemplo, estos artistas, tú que tienes esta manada de artistas, esta tribu, que tú los ves con esa arrogancia y tú dices, wow, esta gente sí ha sido bendecida. ¿Sabes? Estos artistas grandísimos, no sé, de enormes gringos que son como esa cosa que los conocen en Japón y tú vas a una piedra y los conocen y vas a una tribu en África y los conocen. Y de repente tienen esa arrogancia y esa... Los entrevistan y en vez de hablar de lo maravilloso que ha sido su carrera, hablan es como, bueno, tú sabes que mi papá nunca me perdonó. Y tú como, marico, ¿tú nada más te acuerdas de eso? Y los 18 Grammy, y las 18 mansiones que tú tienes, y los 42 maridos, no. Lo que pasa es que O también, sea, sí. Lo que pasa es que también hay un trabajito que hay que hacerse internamente, porque claro, vienen arrastrando con mucha cosa, y eso, lejos de limpiar, porque uno dice, bueno, los 18 Grammy, la vaina, eso no ayuda a la sanación, al contrario. eso que a veces empeora, ¿no? Claro. Como que encalla más el Exacerba, dolor. Claro, entonces, no, esa parte es complicada. Pero cuando esos tipos, o sea, cuando esa gente grande, porque por ejemplo, cuando alguno a Montaner, por ejemplo, que el otro día llegó una señora y le dijo, que es una historia que me parece maravillosa, llevó a su hija que estuvo en coma X. Pero de esas Un cosas que tiempo. tú dices, Dios mío, pero 3 años. Oh, wow. O sea, de esas cosas que tú dices, o sea, solo una mamá está ahí pegada 3 años al lado de una chama y le ponía música de Montaner todo el tiempo. La tipa salió del coma, ella lo llevó al concierto y la chama se cantó las canciones, el concierto 3 años después, Wow. ¿ok? De arriba a abajo, de las canciones que ella no conocía cuando se fue a coma, que las conoció en el coma. Entonces, tú oyes esa vaina y tú dices, no, pana, o sea, es que de verdad es mucho. Y la fortuna de que Dios te haya puesto en ese lugar, como dices tú, que te haya puesto ahí, es un privilegio que tienes que estar, no joda, de rodillas dando gracias el día entero. Eso toca muchos temas, porque justamente me estás haciendo acordar que Cuando tú hicieron... cantabas. Cuando yo cantaba en la ducha. No, que justamente hay canciones que llegan a ciertas, no sé si llaman vibraciones, energías, tienen como algún tipo Sí. de resonancia, digamos. Y yo creo que el de Queen, de We Will Rock You, yo creo que eso fue como que el que más energía alta, buena,
como que nace la gente es como escuchando esa canción. Dicen, es una de las wow, canciones sí. más... Sé lo de las vibraciones, pero no sabía lo del... Pero, ajá, pero no sé si tengo una pregunta con eso, pero no sé si ustedes sienten, trabajando en la música, tratan de usar esas energías para ver Claro si que sí. les gusta un proyecto, una idea para una canción. Totalmente. Y, Sí. y a mí me pone un poquitico nerviosa el tema de lo de las vibraciones, porque Montaner pone en la casa todo el día vibraciones, que una es para salud, la otra es para no sé qué vaina, y ya llega un momento que le digo, Claro. Quiero AC/DC. Quiero AC/DC, por favor, que viva el rock. Quiero Diomedes Díaz, vámonos. sí, sí, pero es cierto. sí. Claro. Sí. Yo le pongo esas al perro. Para Dicen que que se los calman, tranquilice, que los sí. calman. Yo ¿Cuál? Y el perro rompe ¿Cuál? la pared. La vibración de Dios. La vibración no, así, no es la pero- melodía, tiene un nombre. Ah, La melodía de Dios, algo así. Y tú le pones, por ejemplo, a Alexa. Tú dices, Alexa, la melodía de Dios. Y por ahí se va para abajo. Después la melodía de los locos, wow, la melodía de no sé sí. quién, sí. Entonces empieza como una cosa, ya empieza, te sientes como en la India. O sea, te Pero sientes yo te ya. voy a dar un datico para los perros, porque yo tengo una perra que es como de ese estilito y tengo unas cositas que te voy a recomendar para Gomita de marihuana. Gomita marihuana. ¿Cómo no? CBD. CBD, y claro, el Dice. tipo queda. Claro. Bueno, es que Get tengo- up, stand up. Pero te digo que es la única manera, por ejemplo, para el 4 de julio, que fue un tormento. Ay, pobrecito. Ah, pero él total. estaba tranquilito. No, horrible. Ay, sí, 4 de julio, CBD, y ella estuvo bastante mejor. No es que estuvo óptima, pero estuvo bastante mejor. Dice. Se quedó preñada esa noche. Sí. Mi perro se volvió loco ese día. ¿Cómo se llama? Jeep Glam. Yo le doy las gracias por este contenido y el sentido del humor. Nadie sabe lo que pasa cada quien y ustedes como comunicadores son la clave para cambiar el mood. Gracias. Mira, Y- antes de para seguir agradeciendo. Ok. ¿Vas a leer un Gracias. comentario? Sí, va a leer uno que puso Claudio. Dilo, que, ponlo, dilo. Que me lo comentó allí y bueno, decía como que éramos lo máximo. Pero nosotros lo sabemos y agradecemos eso. Ah, ok, pensé que ibas a... Y Marlene que lo máximo, que quieren saber cuándo vas a hacer una reunión, una ponencia, firma, frecuencia se una llama, firma de 432 Hz. una firma de libros. Hay gente que quiere que le firmen los libros, que los tienen todos y que te quieren que eres un ser de luz. Qué tan bonito. ¿Cómo agradecer cuando seas ateo? Bueno, pero lo que claro, no lo que sabe. pasa es que para mí es muy sencillo porque evidentemente Dios es el centro. Sin embargo, es que hay muchísimas cosas, no tiene que ver necesariamente con la espiritualidad, porque Claro. como decía por ejemplo George, si prendiste la luz, coño, qué tan chévere que yo tengo luz aquí, que puedo prender el interruptor, y ahí no necesariamente está la para mí sí, Claro, pero, pero yo le para agradezco a Dios y tú le agradeces a claro, Dios, pero ¿quién pero le enseña no, a quién? no, coño, que tan bueno. Al de la luz. Que Al de la tan luz. bueno, claro, Al de que tan ese bueno que pedo. esté, sí, que tan bueno que haya luz, que tan bueno que tengo agua. Claro. Sí, no necesariamente. Bueno, estar vivo igual, yo creo, para esa gente. O sea, Por supuesto. A Elon Musk que le agradezco a todo el mundo. Yo le agradezco a la gente de Cocuy Saroche, por ejemplo, el día de hoy, porque le dan tequila a un montonón de gente, sobre todo a la gente de Venezuela y en el alrededor del mundo, porque es nuestro mejor agave, 100% agave, que nos acompaña en este show, y para mí es un gran agradecimiento que le tenemos que hacer a nuestra gente de Cocuy Saroche, que esto es sacado, muchachos, de las tierras de Lara y Falcón. Ahí hay una zona en donde se hace este agave que es venezolano, 100% venezolano. Si tú estás a dieta, por ejemplo, si te cuidas, estás con esa cosa de no estoy tomando licor porque no quiero engordar, pues te puedes tomar un saroche porque esto no tiene azúcar. Entonces esto no te sube la glucosa, Maigualida. Entonces vas a quedar regia siempre regia, siempre flaca, siempre triunfando, siempre Cocuy Saroche. Mira Voy qué contigo. buen dato ese. Sí, porque eso es agave, no engorda. ¿Tomas Con licor? hielito, full hielo. ¿Tomas licor? Y lo Poquito. agradece. Tequila. Toma licor y lo agradece. Pero todos los días. agradezco ¿Todos los días? No, no, Ah. todos los días, pero. Yo dije, porque Lo yo también agradece, quiero. lo agradece todos los días. Pero sí, sí, Ella sí, dirá, tomo cuando tequila. llegue el viernes, Es lo gracias que a más te Dios. gusta, Mejor- tequila. El tequila es lo que tomo tequila, sí. Eso está Me muy parece el bueno. mejor plan. Eso está muy bueno. Tenemos que mandarte un saroche, claro que sí. Para que lo pruebes. dicen que es de lo más saludable, lo más sano. Sí, Entre los sí. licores, es como de lo más sano que Sí. uno puede tomar. Ujú, sí. Sí. Me gusta el Está vino muy bien. tinto también, pero prefiero Tequila. tequilita. Es que el Ah, vino mira, tinto te llevas con esa este botella. Pero ¿cómo lo olor, tomas? Tiene un bueno. calor perro. Lo tomas como margarita, No, mezclado lo con tomo- limón y soda. Lo tomo con hielo y con el ring de sal. De sal. Ah, muy bien. Qué rico. Y no soda. No, no, no. Como roca, Puro. la roca. Sí, en la roca. Ah, bueno, Puro. así toman el saroche. Tu esposo dice que frecuencias. Frecuencia, sí, frecuencia. Se le dice frecuencia.
Me dijo que frecuencia. Claro. Bueno, muchachos, que frecuencia. Frecuencia. Sí. Muy bien. Justamente yo me equivoqué. Yo dije, no sé, sintonía. ¿Y Ya qué no me- dijimos nosotros? No sé, dijimos otra cosa. Energías, vibraciones. Vibraciones. Y son frecuencias. La frecuencia de Dios, la frecuencia, por ejemplo, hay una frecuencia que es muy bonita que se llama la frecuencia del corazón, la frecuencia para eliminar energías negativas. Las usan mucho para meditar. Entonces tú pones, por ejemplo, Alexa, porque uno, bueno, a lo mejor Spotify, pero te pones Alexa, ponme frecuencia de alta vibración y entonces ahí te arranca un Tú playlist. sabes que Quique Santander, Sí. bueno, Quique tiene un app con su señora que es absoluto, bueno, el tipo es un verdugo en eso, ellos han pasado años estudiándolo y tiene una app que es específicamente tiene para cada una de las cosas, para cada necesidad, las frecuencias, no las vibraciones, las frecuencias. Sí. Y sobre todo para eso, para cada necesidad, se la ponen a los niños, a los Sí, bebés, sí. a las mujeres en estado cuando el niño está muy inquieto, pateando mucho, cuando en los hospitales sirve también mucho, porque es que como que te cambia, no sé, cerebralmente, no sé, cambia una situación Sí. interesante. Pruébenlo, muchachos, ustedes que están nerviositos. Que los noto nerviositos, que los noto como ansiosos, como muy escribiendo, como muy solticos con una frecuencia ahí que lo ponga. Cuando su mamá se ponga muy tal, la esposa, que se pone ahí a quejarse, no has limpiado, una frecuencia. Le dice Alexa, dale con todo porque está nerviosa. Dame una frecuencia de locura. ¡Guau! Y entonces esa mujer agarra y empieza a pelar pelo y tú ves que se calma. Empieza a sacarse, tú sabes, toda esa parte así de ese pelo. Y sacarse pollina y entonces se calma. Dime que no. Vamos con la frecuencia. No, es verdad. Dime que no, es verdad. Mira, yo te quería, aparte de lo del agradecimiento que a mí me encanta y creo que estás haciendo una labor maravillosa, síguelo haciendo. Gracias. Creo que muchísima gente también te lo agradece. Tienes una lista de agradecimiento, ¿no? Que pones en Instagram. Sí, ella la va Mamita, enriqueciendo. ¿pero dónde estabas tú cuando estábamos hablando? Sí. No, es que me dice Ninosca que ella la hace todos los días. Sí. Claro, Gracias la a ella. copió. No por culpa, Por culpa. gracias a ella la haces. ¿Cómo ¿Y has por visto el cambio? Más o menos. Mira, como por ejemplo, con tu familia, cuando tú estás rodeada de repente, que estás con familia o amigos, gente dentro de la familia, de repente oyes quejas o gente que no ves que está conectada con esa energía de agradecimiento, haces una intervención, lo hablas, o sea, como que de alguna manera tratas de, o simplemente lo dejas que esa persona Bueno, depende, porque se estrelle sola. George Harry, por ha favor. habido casos. Sí, bueno, si está quejica es una ladilla y uno dice, ay, qué fastidio, ¿sabes? Bueno, que hubo, pana, o sea, pero lo dices una vez. Pero la verdad es que en líneas generales, cuando uno dice, ¿qué hubo? Todo el mundo como que dice, coño, cierto. Y eso es algo que además me pasa a mí también. O sea, no es que yo soy esta tipa que todo soy agradecido. Sí, no es cualquier cosa, extraterrestre, nunca no. en la vida me quejé, no es verdad. Y yo muchas veces fíjate tú que yo hice una vez, mandé una vaina que yo mando que se llama El Jardín Secreto. Y hablaba de que yo tengo una frase pegadísima como muletilla que es que ladilla. Entonces, nos toca ir para el consulado, ay, qué ladilla. Entonces, el que ladilla, ¿qué es? Una quejadera. Una queja. Claro. Una quejadera. Entonces, claro, aunque parezca inofensivo el decir, ay, vamos, no sé, ay, qué ladilla que está lloviendo, es una quejadera. Claro. Entonces, yo misma me estoy tratando de autorregular porque y ver cómo quito el que ladilla que me Tú cuesta. sabes que un pasa montón. mucho que a la gente que está cerca de la espiritualidad o cerca de una elevación mística o tiene un nivel alto espiritual, la gente siente que son como seres alados y yo siento que es totalmente lo contrario. Cero. Yo creo que una persona espiritual es una persona completamente humana, que es capaz de entenderse a sí mismo, su humanidad, su propia humanidad, porque de esta humanidad no nos vamos a separar hasta el día que es el día final. Y eso de que caemos, fallamos, Claro. aunque, oye, eres escritora, escribes libros, haces una lista de agradecimiento, tienes una familia hermosa, has trabajado, le has hecho bola con tu familia, que también es un trabajón. La gente jura, ay no, porque es que ella no puede decir grosería. No, es que eso es humano. Y la grosería es humana, y el quejarse es humano, y el fallar es humano, y el fallarte a ti mismo, decir, coño, pero estoy quejando, y yo que hago una lista y la gente me oye.
pero tú en tu closet ahí o en el baño tuyo mientras te pintas el pelo, coño, pero me quejé hoy como 4 veces, ¿qué pasó pues? O sea, es parte de esa cosa de Total. sentirnos humanos. Hay gente que como que a veces trata de cambiar su personalidad frente al mundo para hacer sentir que tú eres el Dalai Lama. Fastidiosísimo. No, fastidiosísimo. Y además ahí como que para mí pierden. No, pero es que además no es verdad, porque te das cuenta que no es verdad. Pero fíjate, yo les digo normalmente cuando me dicen, oye, pero figúrate, es que tú te pasas tanto tiempo en la mañana en comunión con Dios. Bueno, probablemente porque lo necesito más. O sea, si yo me quedo 3 horas en comunión con Dios, es porque si no me quedo las 3 horas, sería más animal. No porque yo soy tan santa, sino porque justamente sé que tengo tanto vericuetico por ahí que yo necesito más tiempo que el resto de la gente probablemente. Entonces, es lo que dices tú, no es qué tan santa soy, sino qué tan consciente soy de la dependencia que tengo que tener de Dios, porque si no me desbarranco. Entonces, por eso estoy amarrada. Entonces, eso mismo, que digo groserías, sí, digo groserías. Me gustaría decir menos, de pronto. La verdad no me preocupa, tampoco. Mis hijos son requete mal hablados todos por culpa mía, porque desde chiquitico yo he sido una cloaca. Y Ricardo me decía, Marlene, los niños son chiquitos. Yo, ay, que la mía, no me importa. Claro. Y mis hijos son unas cloacas igualitos, pero la verdad yo los oigo y yo digo, ay, qué tan bellos son. O sea, Pero no me molesta. En para el nada. tiempo tú sientes que has involucrado un poquito más de esto del agradecimiento y cosas que... Eso es un aprendizaje de por vida. Sí. Tú todavía puedes impactarlos mucho y Sí, claro. influenciarlos mucho, ¿no? Como mamá. Yo creo que eso es inevitable. Toda la vida está como que ahí para ellos, ¿no? Pero es que además no dejas de ser mamá nunca. No te que me dejan. dicen, no, digo, no dejas de No ser. dejas de Ah, ser no dejas mamá. de Eres ser. toda tu vida mamá. Entonces, por ejemplo, cuando estamos, yo digo, coño, este chamo tiene 30 y pico de años y le digo, llamaste a tu tía que te dejó el regalo de la... Sí, mamá, ya le di las gracias. Estoy todo el tiempo siendo mamá, pero en beneficio de ellos, pues. Y en Claro. beneficio de los hijos de ellos. Entonces, sí, yo espero que en la medida en que yo sea mejor, ellos van viendo un modelo con los que se sientan más a gusto, yo como mamá, y como para que ellos lo imiten también, pues. O sea, imiten las partes que les parezcan a ellos interesantes de imitar, pues. Y tú sientes que hay cosas en tu vida que han pasado, grandes o pequeñas, no sé. Yo sé que a mí me ha pasado, pero por ejemplo, si tienes la actitud correcta, no solo agradecimiento, a veces como energía. Lo que estamos hablando es como que Sí. tener una buena disposición. Y justamente yo siento que a veces si tienes mala disposición es que salen malas cosas. Sin duda. ¿No te parece? Como que Pero sin de las duda. cosas más bobas, encontrar un puesto en el estacionamiento o que una canción le vaya bien, no sé si le pasa de ese nivel, pero lo que quiero decir es como que afecta todo, ¿no? O sea, Y tú ¿cómo sabes tú que en entras? eso a mí soy tan consciente de eso que cuando no la veo muy clara hago el esfuerzo para tener la actitud correcta porque no tengo duda de que teniendo la actitud correcta le va mejor las cosas a uno. Eso sin lugar a dudas. Y tú sabes que me molesta muchísimo la gente que arranca ya predisponiendo a que eso no va a tener No va un a buen funcionar. resultado. Claro. Y seguramente no lo va a tener. Seguramente no lo va a tener. Pero esa actitud puede estar presente, que uno tenga esa duda. ¿Cómo haces para manejar y decir, no, vamos a cambiarlo? Vamos a cambiarlo. Cuando eres consciente de eso, fíjate como lo dice él, cuando eres consciente de eso y ya lo dijiste, o sea, ya dijiste, pana, esto no va a funcionar. Una vez que va en viaje esa declaración de esto no va a funcionar, uno mismo dice, no, o sea, vamos para atrás. Bueno, no, ¿sabes qué? No. Tampoco, ojo, que tampoco esta vaina se trata de esta vaina mística que es que no cancelado, transmutado. No, coño, ya lo dije y ya lo dije. Claro. Y ya fue. Pero la próxima vez voy a tratar de tener una actitud diferente. Ya está. Bueno, dicen muchas cosas que todo es cuestión de actitud y eso lo dicen los escritores, un montón de gente. Ahora que está muy famoso lo del life coach. Todo el mundo es life coach ahora en Instagram. Tú también. Te paras en la mañana, yo también. Te paras en la mañana y empiezas a ver todo ese coñazo de gente diciendo, no, cierra ciclo. Todo el mundo empieza, cierra ciclo y sal de tu zona de confort. Y seguramente tú vives con tu mamá. No me vengas a decir eso a mí. No me vengas a decir eso a mí. La gente sí es atrevida y falta de respeto. Tú empiezas a medio hurgar a la vida de esa gente y tú dices, pero si tú vives con tu mamá, estás allá en el Malibu, sigues manejando el Malibu de tu mamá, se lo robaste a tu mamá. Y me vas a venir a decir a mí que no salga de la Ahora, zona de confort. ¿Qué tan bueno es vivir con la mamá? Porque qué tan bueno la ropa lavada, la vaina, coño, claro que se tienen que quedar hasta los 100, hasta los 100. Si uno se pudiera quedar hasta los 100, hasta los 100, claro que sí. Joder. Ricardo Andrés se fue a vivir a Los Ángeles y vaina y regresó y se quedó en la casa mientras se mudaba otra vez, ¿no? Y entonces él le decía, pero estás en casa de tu mamá y todo. Bueno, sí, Jesús estuvo con los padres de él hasta los 33 años, Claro. porque coño yo no puedo hasta los 25. Por supuesto. Al final se fue, pero a mí me hubiera fascinado
que se hubieran quedado mis hijos. Bueno, la mayoría salieron de mi casa para casarse, pero el único que no, que se fue antes fue Ricardo Andrés. Ese es un tema muy fuerte para nosotros los gringos, justamente porque no solemos quedarnos en casa y a los 18 años se van. Pero tú sabes que eso Me está sacan. cambiando. Eso está cambiando Sí. mucho. Sí, post pandemia y en los últimos 10 años realmente porque ya las rentas y las hipotecas son tan caras que la gente dice, o sea, yo tengo 2 hermanos chiquitos, por ejemplo, tienen casi 26 años, son gemelos, son mellizos. ¿Te fuman? Y no hablemos de cada uno, pero uno puede ser que disfrute de sus gomitas. La misma del perrito. Pero ellos dos viven con mi mamá. Y A es mí me totalmente parece normal. chéverísimo. No, pero para Para el mí, gringo no. mi mamá anda, o sea, nos separan 11 años. Yo tengo 36. Ajá. Y entonces ellos, o sea, yo en mi época era como que anda, trabaja. Yo he trabajado desde los 14 años. Y ellos eran como que todo es como más lento. Bueno, quédate aquí. Y entonces yo veo a mi mamá, mi mamá que trabaja mucho, pero es algo cultural. Que bueno, a pesar de trabajar mucho, igual están haciendo todo para los hijos. Que bueno, es algo al final que se ve más en Latinoamérica en general. Sí. Pero es muy fuerte Sí. fuerte verlo. ¿Qué tanto ha cambiado en la cultura en tan poco tiempo? Tú tienes una mujer venezolana. Yo sí. Y notas una diferencia tremenda en el trato de la mujer venezolana a ti, a culturalmente lo que tú has visto con los gringos. Pero es decir, con O sea, como una mujer gringa. El trato de, sí, bueno, de pronto tu madre o cualquier otra mujer gringa, digo, porque la venezolana yo siento que es como tan... Como Maternal. que cuida, sí, Mamá como que gallina, cuida como que tanto, quiere sí, Y yo siento, sí. yo siento de hecho que es mi impresión por las mujeres venezolanas que yo conozco. Aquí estoy con un par de venezolanas que representan eso, yo creo. Es un carácter muy marcado. Es alguien que sí, que es como más, quizás no encargado en el sentido económico, quizás sí, pero yo siento que es como la que marca el ritmo de la casa. Yo sí siento que es como la vida de la casa, el alma de la casa gira alrededor de la mamá. Y yo lo veo mucho, por ejemplo, en la familia de mi esposa. Siento que hay puras mujeres maravillosas, de caracteres fuertes, que son comiquísimas, pero al mismo tiempo entonces todos van como que para los consejos es la mamá. Es como que alguien demasiado importante para todo. No es solo como que, ay, la mamá, entonces ella cuida de su casa. No, es alguien de peso. de fuerza en Sí. la casa, no sé. Yo siento, y en la sociedad, yo sí lo veo. Mientras sí puede pasar. En mi caso, mi mamá es una persona también increíble que, bueno, conmigo y mi hermano mayor, para no dar mucho contexto, pero mi mamá nos sacó adelante ella sola. Y entonces es impresionante, sí, mi mamá es un caso particular, pero la mujer gringa no suele ser tan involucrada en tantas cosas, creo yo, como la mujer venezolana, como lo veo. También es que es muy no sé si se dice así, pero muy de tribu, muy de comunidad, como que involucran a todo el mundo. No sé, marcan ese ritmo, ¿no? te digo. ¿No te parece fantástico eso? Sí. Total. Eso es muy lo lindo, es muy máximo. lindo. ¿Hasta qué edad te duró tu mamá? Muy joven, se murió, súper joven. Se murió a los 64, yo tenía 33. Wow. Lo hablábamos antes de ayer. Yo dije, coño, la verdad es que ella se murió súper joven. Y menos mal que yo llegué por lo menos a los 33, que ya yo tenía mis hijos, ¿no? Y los pudo vio los conocer. nietos. Sí, los pudo conocer. Pero me hubiera gustado muchísimo, y era una mujer muy fuerte también, que hubiera durado mucho más y que ellos hubieran aprendido de ella, porque todavía hoy hay millones de cosas de ella que yo aplico con mis hijos. Claro. Entonces, eso que dices tú a mí me fascina, porque es que eso es la mujer venezolana. Yo también. Bueno, yo siento que hay artistas enteros que se dedican a la mujer venezolana. Yo siento que, por ejemplo, es mi impresión, ¿no? Porque cada uno interpreta la música o lo que sea como quiera, ¿no? Pero es muy subjetivo. Pero, por ejemplo, el Babylon Girl de Danny Ocean, yo siento que es venezolana. O sea, ¿sabes? sí. Es como que esa Sí, no sé. idea, no sé, es mi concepto, como que es como una mujer como maravillosa, como casi de sueño, ¿me entiendes? Es como un ejemplo, ¿no? Pero siento que a raíz Seguramente de... sí, es maravilloso. De sueño seguramente es venezolano. Y a raíz Está de eso... enamorado completamente de su esposa. Pero Sí. desesperadamente. Claro que sí. Así mismo es. Sí, Aquí hay una Eso persona es muy que bello. quiere que Marlene la ayude a volver con su pareja. Imagínate, ¿Cómo hacemos en mami. este caso? Imagínate. Claro, un trabajo. Se puede. Agarra su interior, Manda detalles, ¿verdad? Para eso Charlie. tenemos aquí. Manda- Claro, un trabajo. Ay, Mira, qué agarra el dolor. interior del muchacho. Lo pones a lavar y te toma el agua. No, agarras y le compras un biki biki. Azul marino, lo que ¿Qué es llaman eso? el navy. Un biki biki para pintar la ropa. Pobrecito. Ah. Y entonces le haces un tie y le metes el interior. Tú verás que ese muchacho cuando ve ese interior Pobrecito. manchado va a volver contigo. Pero nos dijo... Hace eso, de ayudar a la gente a volver. No. No, mami. No, Ojalá. ojalá. Claro. Bueno, Ella dice que es porque se enamoró con la cosa. Se cansa. No, porque se cansa. Pero es que vos no tenés nada que ver con eso. Exacto.
Aquí el culpable es Pero Ricardo que los unió y Pero una ahora cosa, esa gente no funcionó. Qué tan bueno sería poder hacer eso, ¿no? ¿Te imaginas? Pero además Bueno, pero tiene- son terapias que se pero tienen que además, hacer. Si es que él merece, o sea, si ella... Si él quiere. Sí, exacto. Claro, si ambos quieren. Porque No no creo. solo, un solo Conviene, lado ¿no? no. Para que estés buscando así ayuda desesperada en un Claro, chat, un no solo lado creo. se llama dictadura. De un solo lado no funciona. Sofía dice, Sofía que no soy yo, dice, hombres y mujeres del mundo, agradezcan todo el día y verán el cambio tan maravilloso en sus vidas. Impacta positivamente en la salud integral y atrae lo que necesitas. Agradezcan. Además es que yo creo que el agradezcan. agradecimiento, más allá de que tú veas un cambio así Ay, como Dios que, mío. ay, ahora sí se me dio todo, ahora ya, ahora sí soy flaco, tengo plata, tengo trabajo. No, más allá de eso, es realmente un cambio de actitud. Total. Cuando tú empiezas a ver la vida desde otra óptica, o sea, te pones otro lente. Entonces, en vez de verla con el lente oscuro, la ves con un lente más claro. Tú empiezas a ver todo como, coño, pero no es tan malo como yo lo veía. Claro, es que lo vives distinto, no es que haya cambiado, pero lo vives diferente. Entonces, a lo mejor tú, es decir, sigues viviendo con a lo mejor tu mamá que es cascarrabia. A lo mejor tienes una esposa que te reclama no sé qué vaina. A lo mejor tienes un hijo que raspó 4 materias y quieres ahorcarlo. Pero dices, coño, ya va, yo puedo ayudar a este chamo a encaminarse, a mi esposa, cálmate, bájale 2, a mi mamá, empieza a ver la vida también de este otro lugar, estás sana, estás bien, o sea, empiezas a ver la vida, no es que, ay, ya, empecé a agradecer y es que, mira, los pajaritos venían y se me paraban las guacamayas en el balcón. Eso ya es más... Lo que pasa es que lo que sí creo es que cuando uno está mejor uno, o sea, cuando estás Mejoras agradeciendo, todo. exacto, mejoras todo lo que tienes alrededor porque la gente además ve el cambio en ti y no necesitas la guacamaya necesariamente, pero la gente se va permeando de lo que tú vas transmitiendo. Cuando tú eres un fastidio, también, o sea, puedes agradecer, pero eres un fastidio, bueno, lo que tienes alrededor, eso es lo que vas a conseguir igual. Entonces, uno cambió y es como si fuera en onda expansiva. Yo siento que ese cambio se va sintiendo de a poco alrededor. ¿No te parece que también está relacionado, lo que estoy escuchando, yo lo estoy relacionando en mi mente, es con la manifestación? Yo siento que también hay un lado que es para manifestar y visualizar. No es solo agradecer, pero es también ponerte... O sea, por ejemplo, J. Cole, no lo escucho, pero es un cantante muy famoso gringo, creo que es rapero o R&B por ahí. Y él dice algo que me parece impresionante, porque él es como de Houston. Y él decía, yo soy como cualquiera, pero lo que yo hacía que no hacía otra gente es que yo me visualizaba en las arenas más grandes del mundo. Y luego lo visualizaba más allá, me visualizaba en una plaza en Moscú, cosas así. O sea, él decía momentos ridículos, me los imaginaba y los cumplí. Entonces, también él dice, manifestar, pero actuar. Pero Entonces, claro. o sea, acompañarlo de eso, Claro. ¿no? Entonces, todo eso siento que está relacionado porque te ayuda a encaminar. Agradecer quizás te da la buena disposición. La buena disposición te ayuda a luego manifestar. Y manifestar te ayuda ya a actuar con propósito. Y eso Ya tiene, que a la cosa- lograrlo eso y tiene agradecerlo. fundamento incluso, Exacto. fundamento bíblico, porque en la palabra dice que escribas tu visión. Y que cuando tú escribes tu visión, y tú, o sea, yo eso lo hago, por ejemplo, ¿no? Ajá. Yo escribo cómo me visualizo, eso que Ajá. tú dices de la arena, ¿no? Escribes la visión y se va a cumplir. Y eso está respaldado por la palabra. Dice, tú escribe tu visión, yo la escribo y yo digo, bueno, Señor, esto es lo que yo quiero. Aquí está, en tus manos. Date ahí. Totalmente. Y yo estoy poniendo toda mi energía en que eso va, si eso es la voluntad de Dios para mi vida, porque además tengo certeza de que la voluntad de Él es mejor que lo que yo me imaginé. Yo le estoy pidiendo esto, pero de pronto esto, no, Marlene, o sea, es que es mucho más. Sí. Le pongo esto y digo, pero tú date garra. Y de ahí me sorprende el doble. O sea, cuando ya yo lo escribí y lo entregué, al rato yo digo, pana, yo lo que estaba pidiendo era una pendejada. Eso es como un story que puso George ayer o anteayer, Ajá, que de era 2 una flores. flor, lo que yo quiero, y era como una florcita. Y luego el plan de Dios, y es la flor que no Ay, para de... tengo esa grande. franela. Tengo una franela que Buenísimo. tiene eso atrás. Me Eso fascina. es brutal, eso es brutal, de verdad que Impresionante. uno a veces pide una cosa, yo siempre pedí entrar en actuar en una novela. Menos mal que no se me dio, coño. ¿Ves? Menos ¿Ves? mal que no Menos se me mal dio. que no. Porque eso es un carajazo que te meten en la cabeza, porque ya luego entonces quedas, no, yo soy actor. Y con esa vaina te quedaste y ahí te jodiste. Ey, y en aquel momento que de pronto te dijeron la primera vez, ay, no, mira, ¿sabes qué no?
Uno dice, pana, no, qué mal me está yendo fatal. Y esa puertica que se cerró es la felicidad de tu vida. Totalmente. Muchas ¿Dónde cosas está? que a mí se me negaron en su momento en mi país, de casting, luego yo he estado Dios me ha puesto frente a cosas que digo, wow, si a mí se me hubiese dado un protagónico en una novela. ¿Qué tal? Porque ¿sabes qué siento yo? Que es como que entras en un estado mental donde dices, no, pero es que yo soy eso, yo soy Claro. actor de novela. Y mira, ¿qué te dio a ti eso? Tú eres Mira. muchas cosas. Que hiciste una novela, pero se te queda esa vaina como artista en la cabeza de, no, es que a mí me tienen que dar otro protagónico. ¿Qué protagónico, chulo? Señor Harry, te matan en la escena 1. Claro. Aquí hay un señor que se llama Ricardo Montaner y dice, tengo una pregunta para Marlene. ¿Cuál será? ¿A qué hora llegas? No, pero me imagino, no la preguntó. Pero ahorita le mandó un mensaje a Jordan. No la preguntó, no la preguntó. Claro. ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora llegas? Que tú eres bebé. Bebo con frecuencia, ¿entiendes? Mira, hablar de beber Dice, con sí, aquí está frecuencia. la pregunta. Ese yogur que dejó en la nevera, me lo preparó para mí, para que no se sintiera su ausencia. Y luego otra más. ¿A qué hora llega? Exacto. ¿A qué hora llega? Te lo dije. Ah, bello. ¿A qué hora llega? Qué Mira. divertido. ¿Qué? Es Qué que divertido. eso es rutina. En la noche, si nosotros no nos tomamos un tequila, o sea, tequilita, en Con la yogur. parte de atrás, vaina, claro, pero cuando ya nos terminamos el tequila que vamos a subir, él sube, vaina, y yo le preparo un yogur y se lo subo y vemos peliculita y vaina, y él se come un yogur. Y la ilusión que él le da a ese yogur. Cuando yo me venía hoy para acá, evidentemente, no había yogur, porque yo me venía, y yo le pedí a la señora Mari, hágame un favor, hágale el yogurcito y a las 7 de la noche se lo sube. Ahí está el yogur. Y acuéstes un ratico con él. Yo llego más tarde. Porque además ustedes, además ustedes se acuestan súper temprano, ¿no? Horario pescado. A las 7, horario pescador, ¿no? A las 7 de la noche. Sí. ¿Por qué tan temprano? Porque yo me paro a las 3 o a las 4. Porque no, a las 3 de la mañana, eso es una Pero depravación. una cosa, es mi felicidad. Pero mi felicidad. Es que hay mucho silencio lo que estás hablando a esa Y hora. comienza el crunch. Perfecto. No, es mi felicidad. Yo me acuesto muy temprano, pero no nos dormimos necesariamente. O sea, ponemos comida de perros, pongo yo, la comida de mis hijos, de Bruno y de Begoña, y subo con Ricardo y nos ponemos a ver peliculitas. Si estamos aquí en Miami. El problema es que si estamos, o si Montaner está de gira o lo que sea, eso Cambia. Pero No aplica. evidentemente cuando estamos aquí, eso es la felicidad de la vida. 6:30 ya estamos arriba viendo películas y yo a las 8 estoy guindada y a las 3 me paro. Pero la mañana es tuya. Es tu momento de Desde las de 3 reflexión. sí, le subo a Ricardo café como depende, a veces se para, le subo un café ya, pero como hasta las 7, de 3 a 7. Es perfecto. Pero muchísimo. ¿Estás meditando? Entre otras cosas, sí. En Oh, la wow. mañana. ¿Y pones despertador o ya No, tú no, estás no, solita no, o no, así nunca. a las 3 de la mañana? Sí, no, me horroriza el despertador porque me despierto muy nerviosa. Claro. No, O sea, que abro te el puedo ojo, llamar a las 4:30. cagados de la risa. ¿Qué más, mi amor? ¿Qué de le- tu vida? Mi amor, aquí monté 2 huevos, unas tocinetas y aquí estoy. Pero tú eres tempranero, ¿no? No. ¿Qué? No, nada. No, ahora mismo Eso no aplica. Pero no sé, a lo mejor me da por ahí más adelante. Bueno, pero antes de dormirte, porque yo, por ejemplo, cuando yo me paro, se despiden mis hijos de pronto que están llegando a la casa. Mamá, ya llegué a la casa y vaina. Están llegando y yo me estoy levantando. Claro. Tú montando café. Bueno, Exactamente. nada, aquí estamos. Ah, qué increíble. Bueno, hay gente que le gusta así. Por ejemplo, a los escritores les gusta mucho eso. La gente que necesita concentrarse. Claro. El escritor que es estar ahí como en el silencio, en el momento de no hay teléfono, no hay llamada, no hay mujer que te diga, mira, mi amor, una cosa, el hijo que viene corriendo, el no sé qué, el cartero, el que toca la puerta, el que interrumpe. Esas horas para ellos son muy Perfecto, cruciales sí. para crear, Sí, es lo que me pasa. para estar conectados con... Bueno, yo creo que es una hora muy creativa. Sí, lo es. Sí, Yo una hora muy funciono muy bien en la mañana, ya en la tarde, no. Menos. Mucho. Comienza el tequila. En la tarde, exacto. En la tarde hago otras cosas, investigo y tal, pero la parte creativa tiene que ser en la mañana. Total. ¿Ahorita estás escribiendo algo? ¿Estás en un proceso creativo? ¿En Estoy un nuevo escribiendo. libro? Acabo de terminar uno, que son una cosa que se llama la máquina del tiempo, que son unas tarjetas para que uno programe el futuro. O sea, como te quieres ver de aquí a X años. Ok. Y es ejercicios diarios para ser mejor persona hoy, y eso va a redundar evidentemente en una mejor persona de aquí a un tiempo. Y estoy haciendo una agenda y estoy haciendo un libro con mi sobrina sobre salud mental. Ella Qué tiene un importante es proceso eso. importante de
de salud mental, y ella hizo un tracker que le funcionaba a ella es médico, y hizo un tracker para ella llevar el orden de su vida, y me lo mostró y le dije, wow, yo creo que esta vaina le sirve tantísimo a tanta gente allá afuera. Y bueno, nada, lo vamos a sacar, vamos a usar mi plataforma para que ella lo pueda dar. Qué bueno. Tu plataforma justamente, me están diciendo que tus libros que aquí tengo, que son 2 hasta el momento, ¿no más? Son 6. 6. Ah, bueno, me puse. El primero es Eva Luna Nueva, ¿no? El primero es Eva Luna Nueva. Exacto. Bueno, aquí tengo Por las eso gracias es y el que, libro del corazón. porque dice, es para dar consejos de matrimonio. Por eso es que la gente quiere que tú los ayudes a volver. Claro. Esa es ¿Cuál es el mejor consejo para un matrimonio que tú pudieras dar? El mejor consejo es que tengan a Dios en el centro. Porque cuando uno cuando tienes la plomada que es Dios, uno sabe que está bien y que no está bien. Es verdad. Eso es sustentarse ahí, ¿no? Y además siento que lo importante de eso es, más allá de que uno se quiera mucho, pero en la medida en que uno quiera que la otra persona sea muy feliz, si eso es realmente así, el otro haciendo lo mismo, evidentemente. Yo trato de que él sea lo más feliz que él pueda ser en la vida, porque esa es mi felicidad, y de la misma manera, o sea, no estoy buscando mi felicidad. Él busca la mía y yo busco la de él. Más allá de que yo soy feliz solita. O sea, esa vaina de no, pero yo no busques a nadie que te haga feliz. Está chévere. Ya yo soy feliz. O sea, ya yo, gracias a Dios, soy plena. Pero mi felicidad es verlo feliz a él. Qué bonito. Entonces creo que si lo mantienes... Mira, hay Brené Brown, que me fascina a ella. Me gusta un montón, que ella dice que ella llega a la casa, viste que todo el mundo dice 100% hay que meterle a 50 y 50 las relaciones, yo del 50 y la vaina... Y ella dice, no, en realidad no. No siempre uno está dispuesto a dar el 50. Yo llego a mi casa y yo le digo a mi marido, yo necesito hoy que tú pongas el 80 porque yo hoy tengo el 20 nomás a poner. Okay. Y cuando uno realmente ama a la otra persona, uno está dispuesto a poner el 80 las veces que haga falta, con tal de que la vaina funcione, porque en ese momento la jeva necesita que le pongan el 80, pero lo que tiene es 20 para dar. Entonces, cuando uno no está pensando en lo de uno, es mucho más fácil. Yo creo que en el tiempo eso es como un baile que tú vas visualizando mejor también los pasos. Cuando, por ejemplo, tú sabes que alguien va a tener, Ricardo, en este caso, como que un día más pesado y que tú tienes que estar o más presente, más consciente, Total. Más consentidora, qué sé yo. Entonces, como que eso pasa en el tiempo. Yo siento que lo mismo también, Lola, mi esposa, dice exactamente lo que acaba de decir. Ella dice como que hay días que yo tengo que poner ella 90 y otros días cuando me pasa a mí. Claro. Entonces, totalmente siento que es así. Es también desapegarse un poquito de egoísmo, ¿no? Del egoísmo a veces eso. Que queremos, yo quiero ser. Pero yo creo que también con el de ser papá, o sea, el ser papá, por ejemplo, a mí me enseñó mucho. Me acuerdo la primera vez que mi hija chiquita, mi hija mayor, que era chiquita en ese entonces, estaba comiendo y ella tenía que comer antes que yo. Y no, yo quería comer. Y no, yo me acuerdo clarito que mi esposo me dijo, hey, la bebé no ha comido. Entonces es como que salir de ese yoísmo. Claro. Porque yo dije, claro, yo tenía un hambre, no había dormido, la bebé tenía como 4 meses. Esos momentos locos de cuando uno es papá nuevo. Y pasa también en las relaciones. En el tiempo yo creo que se vuelve más fácil, ¿no? Y en las relaciones, fíjate que ahorita que dijiste lo de los hijos, es que es súper importante. Ojo que yo pensaba al principio así. Cuando te decían, ¿qué es lo más importante en tu vida? Mis hijos. O sea, mis hijos es lo más importante, ¿no? Lo más importante tiene que ser tu pareja. Porque los hijos se van. Y no solamente eso. Si tú no tienes una pareja sólida, tú no le entregas absolutamente nada a tus hijos. Primero es tu relación, tu matrimonio, y después son tus hijos, no al revés. Porque además a los hijos los vas a querer de cualquier manera. Aquí hace un poquito más de esfuerzo, hay que echarle un poquito más de bola, porque de pronto hay cosas que no tienes ganas, pues. Y hay que echarle bola. Con los hijos no. Con los hijos el amor es inherente. Sí. Entonces, a lo que hay que fortalecer constantemente es esto de aquí arriba. Claro. Entonces, cuando esto está fuertecito, esta vaina corre. Eso es verdad. Eso es maravilloso. Mira, antes de continuar, tengo que dar un agradecimiento aquí. Estamos en la lista de agradecimientos. A nuestra gente del Maní. Mire, muchachos, si ustedes quieren levantarse a las 3 de la mañana con ganas, ustedes pueden irse al Maní directamente al Templo de la Salsa. Y eso lo digo
con todas las letras, porque muy pocos sitios aquí en Miami usted ve un lugar donde la banda de salsa, la orquesta de salsa sea en vivo, sino que son discos que ponen un playlist, un DJ, y no es lo mismo cuando una orquesta está en vivo en un escenario haciendo vibrar ese local, las paredes y a la gente que está bailando como el Maní. Así que si usted quiere oír buena salsa, escuchar buena música, una buena banda, además comer rico y tomarse unos tragos, ahí lo tienen en el Doral, el Maní, el templo del ritmo de la salsa. Con Míralo eso. ahí, Karina. Claro, Karina No, sabe. Karina no sale del maní. Claro. Dios Es mío. importante el Maní. Claro, porque cuando sale Karina, dicen, ahora hay que planear un viaje de 27 personas. Claro. Mira, yo prefiero irme a bailar. ¿Para dónde se van? Vamos a Qué un chismosa. crucero. Ah, un crucero. Ah, crucero. Vamos a un crucero. Que ya, qué cool. ya les Ya escuché, ya me sabe escuchaste, ahora. no pasa me importa, nada. es No, que pero a mí han me ido importa. muchos cruceros. No pasa Sí, nada. sí. Y este crucero es muy particular porque van mis consuegros también. Entonces me parece chévere, vamos todos y está bueno. Consuegro Claro. es suegro. Son los padres Los otros. de ellos, Ok. de los Eh, hijos, de ok. los de los de las otros, parejas, exacto, de sus exacto. hijos. Got it. Que tenemos además la fortuna, porque eso es una gran fortuna, de que nos tocaron buenos consuegros. Porque, ojo, puede Cuidado haber muy ahí. maluco, Sí. puede haber muy maluquitos. Gente metiche, Oh, opinadora, sí, opinadora. opinadora. De esa gente que dice, a mí no me gusta cómo crían ese Ay, niño. esto no. Epa. Claro. Tú A sabes las que 3 de la sí. mañana se están parando. Yo no Exacto. creo. Claro. Esos No, artistas, no. rarísimos. Claro, eso, familia de artistas, bueno. Artistas, droga. Usted verá dónde, aquí se le ha dado lo bueno y se le ha dado lo malo. Usted verá qué hace. Le gusta esa cantante. Exacto. Claro, porque tú tuviste una mamá que también te dijo eso. Pero tú sabes porque mi mamá, acuérdate que como mi papá trabajaba en Venevisión, entonces mi mamá pasó Sabía toda la todo. vida école, exacto. Entonces ella, la hija de ella, no tanto por ahí, pero mira que lo bueno, y después amaba a este tipo, lo amaba, a Montaner, lo amaba. Bueno, porque además Montaner no es un tipo común de estos de que anda picando flor por todos un tipo de familia, pues. Gracias a Dios. Claro, Gracias a Dios, si no claro. se llevaba su Claro, pero es claro, y eso también hay gente que influye full. muchísimo, o sea, hay Sí. hombres y mujeres que, bueno, que de verdad están en el medio y son artistas y unos artistazos y no quieren ser promiscuos, por ejemplo, no les interesa, Gracias no es a lo Dios. suyo. Pero tú sabes que, por ejemplo, las jevas que son la candela, ¿no? Tiene mucho que ver, como dices tú, con la actitud del tipo, ¿no? Entonces, estábamos en un lugar X y yo estaba aquí y las tipas se van metiendo y ya sabían quién era yo, pero daba igual, se iban metiendo y le dicen a Montaner, mira, para que me pongas aquí tengo mi teléfono, aquí te voy a dejar el teléfono y si quieres acá me pones el tuyo. Ok. Y entonces Montaner se voltea y le dice, pídeselo a Marlene. Acá, amor, la muchacha que quiere el teléfono. Claro. Claro, y por supuesto ya se volteó y yo dije, exacto. Mira, tú le dices, mi amor, Hoy no estoy en paz. Nos tienes que llamar antes de las 6:30. Pero nosotros a las 6:30 subimos para el cuarto y ahí no hay línea. No, hay ¿Cuál es línea. A partir de las 3 de la mañana. Me tienes que vas estar llamando, no me puedes estar llamando a las 9 porque estamos dormidos. Estamos dormidos. No estamos, y a las 6:30 te estamos viendo series, o sea que tiene que ser como a las 5. Claro, tienes que llamarnos que sea horario. Pero hay gente, tú sabes que yo realmente creo que hay mucha gente que quiere ser fiel y que quiere tener su pareja. Sí, No claro. todo el mundo quiere estar en un bochinche No, y en una no, no, locura. claro que no. Y hay gente que ha tenido unos matrimonios maravillosos y que a lo mejor han terminado matrimonios no por infidelidad, sino porque, bueno, no se llevaban bien. Pero es que si te pones a ver, en realidad lo normal tendría que ser eso, no lo otro. Claro, claro. La excepción debería ser la jeva o el tipo que se voltea, ¿no? Pero lo lógico debería ser lo otro. Claro, claro, y eso también es muy bonito ver en el medio artístico, porque como el medio artístico es decir, todos los ojos están puestos, la gente está puesta allí y ven al cantante que les gusta, al actor que les gusta. Pero si uno ve en todas las áreas, los médicos, los odontólogos, el señor el que saca las cuentas, ¿sabes? Cualquier persona de cualquier profesor también se divorcian, también son infieles, Total. también hacen todo. Pero no tienen tanta exposición. Pero no tienen exposición frente a la prensa. Claro. Pues. Y no todo el mundo anda diciendo, mira, esa es la esposa, ese es fulano, ese es el amante, esa es la otra, ese es su jefe. No. Muy fuerte, eso es muy fuerte, porque además cuando estás pasando por un momento muy maluco como ese, ¿No? tener todo el mundo con... Ayer estábamos viendo la televisión y salió una noticia de una pareja en la Argentina. Y encima del dolor de la ruptura de la vaina, tener que contestar a 500 personas, uy, qué cosa
Terrible. Hay gente que se lo busca, porque siento que hay artistas que viven de eso, y sobre todo bueno, hoy sí. con las redes, hay artistas Sí, que claro. viven de eso, bueno, artistas. Porque aquí todo el mundo se llama artista. Un artista, Artista cantar. un artista. Artista cantar. Eso es artista. Pero hay gente que se lo busca porque expone todo y le interesa que la gente esté viendo que si se separó, que si no se separó, que estuvo, que hizo, que vino, que le dio un beso, que estaba en la playa, que se agarró por el moño o que se peleó con una tipa. Y hay gente que no se lo busca. Y que no quiere. Y hay gente que, no, mira, yo soy actor. Y a mí me llamas por una película y yo estoy ahí, pero yo no tengo que contar ni por Total. qué, ni cómo, ni dónde, ni yo no soy una noticia para eso. Total, total. Y ahí es claro, ahí es grave porque tú dices, oye, la persona está pasando por un mal momento personal y le vas a ir a preguntar, ¿sabes? Eso es muy de la televisión española. Uy, sí, mucho. Total, mucho. no, tú la ves que de Fuerte. repente se murió la mamá, o sea, Rocío Dúrcal, y sale la prensa y le dicen a la hija, ¿cómo te sientes? Atrapada, destruida, rota. Ay, horrible. Y tú dices, Dios mío, horrible. no, ahorita me siento más o menos bien, fíjate tú, estoy pensando y me tienda, Sí. me estoy haciendo una lipo. Exacto. Marico, ¿qué quieres que le responda? Total. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Destruida? ¿Te sientes con el corazón partido en 1000 pedazos? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Horrible, eso es horrible. Eso es terrible. En la Argentina es así. Y Argentina Argentina también. también, sí, Y tú sabes mucho porque ustedes han vivido tiempo allí. Sí, me gusta mucho vivir yo en también Argentina. amo Argentina. Mucho, me gusta Amo. mucho. Me encanta. Y Sí. también veo la televisión y a veces veo. Fuerte. Se arman unos rollos. Fuerte. Se tiran así. Sí. Y hay unas novelas. Que duran años, porque con una sola noticia podemos estar un mes y medio. Sí. Sí. En la televisión argentina Fuerte. es un mundo. Sí. He estado viendo porque ahora yo realmente ya no veo televisión. Veo series. Sí. Pero por las redes uno sigue muchas Claro. cosas que te caen como random. Sí. Entonces, ¿y esta por qué se pelea con esta? ¿Por qué le dice tanta cosa? Y la verdad es que son unas novelas que dicen, Dios mío, ¿qué es esto? Y se dicen feo. Sí. Se Y ponen- sí, son duritas. Sí. No, en Venezuela no. En Venezuela era una falta de respeto. No se veía eso. Mira, ni en Venezuela, ni en Perú, ni en Ecuador, yo no sé México. No Aquí sé sí. No, México. yo siento. Aquí sí Aquí también, claro. En Sí. E! Entertainment. Claro. Ah, sí. Tenían Pero programas yo dedicados a siento eso. que hay Y como más entertainment. exposición Y Bravo. en Argentina y en España. Siento que es por todos lados, porque si hay una noticia, todos los canales están abocados a la misma noticia. Entonces, es fuertecito. Salir de esa centrifuguita es complicado. Sí. En Chile también. Mejor vamos a otro programa. No, es verdad. Sí, es fuerte. Tienen prensa rosa, pues. Prensa de espectáculo. Ya. Prensa de espectáculo, que es la prensa española también y prensa argentina. Claro, pero esa prensa de espectáculos es un poco lo que decían que no en Venezuela, que había prensa de espectáculos. Pero era Eran una súper cosa respetuosos. muy respetuosa. Súper respetuosos. La prensa de espectáculo en Venezuela era más bien como un homenaje al artista. Totalmente. Y había dos revistas, una columna, Chepa Candela, que hablaba mal de todo el mundo. Pero si te pones a ver ahorita, eso que hablaban mal era como una pendejada lo que No, decían. era que O sea, se sabe que fulano se divorció. Y sí, era como y era un pana, robo. la tipa no tiene límites. Claro, o sea, sí, no, fuerte. qué asco, parece que la despidieron del canal de La Colina. Porque para no decir, el canal de La Colina tenía un nombre que era Venevisión, pero le decían el canal de la montaña, Ok. porque para no decirle los nombres de las plantas Exactamente. televisivas. Entonces parece que la despidieron de la radio, no sé qué. Entonces era, o sea, y en la gente era, qué maldad, tanta maldad Lo que era junta. comiendo en el restaurante siempre que estaba abajo en televisión, eso era Exactamente. Pero era muy esta cosa de que se le presentan en las casas y los persiguen No, a la o piscina. que le sacan la amante, por ejemplo. Mira y tal, y tú sabías que fulano, mira esta foto. Dios mío. O sea, que hay ahí en ese corazoncito, bebé, para que Claro. te hagas una vaina como esa. O sea, es muy heavy. Es muy duro. Muy heavy porque Bueno. le dañan la vida. Les dañan la señor. vida. Bueno. Me llegó un meme por TikTok de una cosa en Perú como en los 80 que le entrevistaron a un cantante y entonces el cantante, justamente la entrevista era que se había puesto bravo porque había una periodista que le había preguntado al cantante que si era gay. Entonces le dice, es que no me gusta que me pregunten eso. A mí me parece una falta de respeto porque yo no soy ningún gay. Y a mí me parece que es una falta de respeto que me estén preguntando eso. Entonces, decía televisión de Perú en los años 80. Y entonces la entrevistadora le dice, ¿pero eres o no eres? Y el tipo se para y voltea a la mesa. Pero que eso. Pero y eso fue, dices tú,
otrora. En los 80. Ya. Era, entonces decía, la televisión de Perú de los 80 era un cantante peruano que el tipo dijo, no, a mí me parece una falta de respeto que esa mujer me haya preguntado eso. Que me haya dicho que usted es gay, que yo no soy ningún maricón. A mí que me respeten, no sé qué. Imagínate. Y de repente la mujer, ¿pero eres o no? Y el tipo volteó la mesa, se cayeron a puños y el tipo le dice, corta. No. Y era un programa en vivo, o sea, era ningún corta. Sí, pues. échale olorito. Entonces, claro. Yo decía, eso, imagínate ahora. Exacto. No tiene nada que ver. Exacto. No, ahora te sacan fotos, vaina, televisión artificial, cualquier cosa. Sí, te sacan sí. voces, te sacan de la vida entera. Bueno, Marlene, la verdad, hemos pasado un rato fantástico. Yo también. Muchas Yo gracias. sé que tienes un Estamos yogur que muy te espera. agradecidos. Y el yogur ya se lo ¿Tienes que comieron. qué? Una Un yogur. serie, un Que yogur más que que el te yogur, espera. más que el yogur es la tajadita de manjar que tengo esperándome ahí. Claro, Ay, qué el Señor que te linda. espera. Pero estamos muy agradecidos una vez más porque nos has dado de verdad una linda recomendación, aparte de tus libros y aparte de tu enseñanza como mamá y como de experiencia de vida. Eso que haces con el agradecimiento es muy importante y creo que esa lista que haces por redes sociales inunda a los demás, conecta, contamina de bonita manera a tus seguidores y a la gente que sé que te van a empezar a seguir por el programa que han visto hoy, que hemos pasado tus redes todo el día. Esto que haces es muy, muy, muy cool porque de verdad que le conectas a la energía del agradecimiento y lo separas o nos separas de la energía de la queja que es tan importante en este momento. Gracias por venir. Muchas gracias. Y por el encantó. esfuerzo, porque sé que no le das entrevista a nadie, mi amor. Gracias de verdad Me encantó. por la pero diferencia. Lo disfruté un montón. Muchísimas gracias. No, gracias, Discúlpalo, gracias. Gracias a ti. Gracias de corazón. Saludos a tu esposo. Mira, muchachos, y ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros en vivo, por acompañarnos en vivo. Esto es todos los martes de 6 a 8 de la noche o de 6 a 8 de la tarde, según sea el país que usted está. Suscríbanse al canal, compartan este contenido. El programa queda tal cual como lo han visto hoy. Queda tal cual colgado en el canal y usted puede compartirlo, mandárselo a esa señora quejona, a esa tía que no lo logró, a la prima que siempre anda con una queja constante, con una gana de no querer funcionar. Esta entrevista estuvo maravillosa y por supuesto mis compañeros, gracias Sofía por toda tu energía No, linda. Gracias amigo Gringo, que es lo máximo, mi pana, de verdad. Y la gente lo adora, déjame decirte, siempre tengo comentarios maravillosos. Maravilloso, todo el mundo te quiere, gringo. inteligente, Johan, es inteligente. Soy muy agradecido, muy La gente agradecido. quiere hablar inglés como tú hablas español. Claro que sí. Se puede, tenemos que se tratar. Gracias a todo el equipo de producción y nada, nos vemos el próximo martes de 6 a 8 totalmente en vivo. Los quiero. A quien le toque. Like.